Estas palabras se dijeron en el momento en que se manifestó ante el mundo que la Iglesia ya tenía un representante. Será León XIV. Gran noticia. La literatura del Vaticano y otros hechos más los trataremos con quienes conocen este mundo. Capítulo 81. Habemus Papam. Empezamos ya. Recuentos. Una historia. Un recorrido. Me verás volar. Esta es una invitación para recordar de manera distinta un pasado, recorrer el presente y rediseñar el futuro. Recuentos. Una buena noche para todos. Hemos llegado al capítulo 81 de este programa que hemos bautizado hace 80 capítulos, Recuentos. El día de hoy vamos a hablar de un tema de actualidad y es que nos pareció súper llamativo. Además que venimos vaticinándolo. ¿Cómo me dio ahí? Desde hace 3 capítulos venimos vaticinando. ¿Sabía que Vaticano viene de latín vaticinio? Que íbamos a hacer un capítulo relacionado con todo lo que tenía que ver con el Papa, porque coincidió que en el mes de abril falleció el Santo Padre, ¿cierto? Francisco. El Papa Francisco. Entonces, capítulo 81, Habemus Papa, y como siempre vamos a recordar que estamos por la emisora de la Universidad Central Sintopía Radio, y también ahora estamos transmitiendo por Twitch, por YouTube. Hoy no vamos por Twitch porque hicimos el cambio en YouTube. La emisora Sintopía Radio usualmente está transmitiendo todos sus programas por Twitch. Nosotros en Recuentos ya dedicamos un capítulo completo a explicar qué es Twitch. Si quieren repasar, si quieren ir y consultar cómo se usa Twitch, quién usa Twitch, allí está. Hoy nos encontramos con una invitada muy particular. Nosotros somos una universidad y por ende tenemos que invitar a los estudiantes a que vengan acá. Estamos en una feria en un día muy concurrido por estudiantes, aspirantes, y queremos que ustedes se acerquen a la Universidad Central, conozcan nuestra oferta, conozcan nuestros programas y que también se animen a participar en ellos, a estar allí, a hacerse parte de la comunidad unicentralista. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al señor David Rincón Gutiérrez, nuestro máster, al señor Mauricio Prada y a Guadalupe, la estudiante que quiere participar, que quiere estudiar y que quería saber cómo es hacer radio en vivo. Entonces, ustedes no la ven en las cámaras, pero ella está viendo cómo es hacer radio en vivo. Nos está escuchando, tiene su diadema. Entonces, la emoción de la radio, Guadalupe, vas a ver lo que es vivir la radio en vivo, aunque dice que ya tiene experiencia. Vamos a ver cómo le va con esta nueva experiencia. Señor Rincón Gutiérrez, ¿cómo va todo? Caballeros, muy buena noche. Muchísimas gracias por la introducción. Yo saludo por parte de Guadalupe a toda la audiencia. Y pues nada, de nuevo acá en la Filbo, en la Feria Internacional. Y pues nada, esperamos que disfruten este capítulo número 81. Ya 81 capítulos. Y pues ya, el último desde este punto. Así que pues nada, esperamos que hayan disfrutado estos capítulos. ¿Qué opina, caballero Mauricio? Eso le salió muy locutor deportivo, Sí, pero ¿qué opina? Buenas noches para todos, señor Rincón, señor Luna, señorita Guadalupe, bienvenida. No te vamos a hacer ningún examen, este hombre aquí tratando profesor de intimidar, pero no, la idea es que puedas compartir con nosotros un rato. Claramente vamos a hacer que participes un momentico, pero por lo pronto, igual, bienvenida, ¿listo? Pero por lo pronto es importante hacer un pequeño recorderis de lo que sucedió la semana pasada, porque nos dimos a la tarea de tener 2 personas. Una a la distancia, que es el señor Alejandro Castellón, que nos compartió muchísima información de cómo es Vallecas, de cómo es Madrid, de cómo es hacer un libro relacionado con el fútbol sin que suene a un tema deportivo o que tenga ese tonito que estaba utilizando el señor ahorita de ese deportista o narrador, sino desde otra perspectiva, como nosotros, que hacemos un programa en donde contamos, usted muy bien lo dice siempre, las historias que muchos ya han contado seguramente, pero de una manera distinta. Eso por un lado. Y por otro lado, tuvimos aquí en la mesa sentado al señor Javier Cortés. Sí, Javier Cortés. Javier Correa. Perdón, Javier Correa. Siempre le los cambio los nombres. apellidos. ¿Y les a todo pone el mundo. Cortés? Sí. Soy un tipo muy cortés, ¿Qué me dio cortés? pena, qué vergüenza, pero estuvo Javier acompañándonos y también contándonos acerca no solo de sus obras, de sus Nos obras leyó unos literarias, fragmentos muy lindos. leyó unos fragmentos, pero adicional a eso también nos dio su perspectiva de muchos temas que tienen que ver sobre todo con el erotismo,
obviamente porque estamos en este entorno, en este sitio que es la Filbo, y precisamente por esa razón es que vamos relacionándolo de esa manera. Primer capítulo en donde hablamos de la Filbo, o sea, estoy hablando de los 3 capítulos. Sí, está haciendo un contexto general de Claro, para caer en el de hoy. lo que ¿cierto? ha sido recuentos en esta feria del libro. De acuerdo. En el primero en donde estuvimos centrándonos nosotros en una conversación alrededor de la feria, pero con otros temas más, hablando muchísimo de libros en donde usted casi que le da una lección al señor Rincón No pude. para instarlo a que empiece a leer. Y hoy lo no llevé ha a sido caminar, no he podido. No No he compró podido. nada. De pronto un 20%, tal vez sí. Bueno, algo. Le enseñé a no sé. pedir rebaja más bien. Que en eso sí. En algún Eso sí, momento, eso sí. en algún momento funcionará. Segundo capítulo el que les acabamos de decir, de Alejandro Castellón y de Javier Correa. Y en este, como dice el flyer que lanzamos, como lo que les dijimos ahorita al iniciar, Habemus Papam. Frase que se convirtió en una frase icónica, pues evidentemente cada vez que hay un cambio del Santo Padre. Y nada más y nada menos que ayer, jueves 8 de mayo, pues fuimos testigos de este suceso, en donde ya el señor... No, Robert Prevost. de acuerdo, pero iba a decir el señor León... No, pero no, es eso. Robert Es Prevost. el Papa León XIV ya El está en este Santo momento Papa. impartiendo. ¿El Santo Padre o Papa? Sí, eso Nos es estamos con corrigiendo respeto, mucho hoy. estamos como con mucha confianza. Imagínense que todo esto que pasa en torno a la Iglesia Católica ha sido, es decir, propios y ajenos a la religión católica estaban pendientes de la elección del nuevo pontífice. Se volvió una especie de, ¿cómo lo diríamos? Un reality como el boca a boca, un voz a voz, todo mundo en sus estados, en sus comentarios, en sus cenas, en sus almuerzos, en sus encuentros, hablaba de lo que estaba pasando en Roma, en el Vaticano particularmente, ¿cierto? En el previo, pero adicionalmente ya después de eso, entonces se convirtió, una vez fue nombrado, los expertos. Todos somos papólogos, papistas, más papistas que todos saben del Papa, todos sabemos del Papa. ¿Qué sabe usted del nuevo Papa? Que se llama León. Y ya. Que es el Yo nombre sé, que ¿no? Y eligió. 14. Bueno, el nombre que eligen, sí. Pero pues de resto, ya todo. Yo veía todos estos días puras noticias de eso y nada más. Solamente se escucha eso, ¿no? A los que son católicos, a los que no. 1.300 millones aproximadamente de católicos hay en el mundo. Un 33% de las personas que practican una religión practican el cristianismo. Es una cosa impresionante. Sí, es impresionante, es impresionante, un una líder comunidad muy poderoso. alta. Y yo me puse a ver por ahí videos, a indagar, a averiguar, porque también me gusta la historia y creo que hay una historia súper interesante. De pronto en el Rincón del Búho hoy nos cuentan cosas súper interesantes, pero me llamó la atención muchas cosas me llamaron la atención, no solamente una, pero una de las influencias más grandes que ha tenido el desarrollo de la humanidad ha sido la Iglesia Católica y el poder que han tenido los papas, incluso en los imperios que han aparecido y desaparecido, en las monarquías, en la elección de gobernantes, de reyes, de emperadores, ha estado la Iglesia Católica. Y en muchas de las decisiones que han tenido que ver con el destino y con el curso de la humanidad. Así que creo que no fue una elección ahí insignificante. No, para nada. Y se toman su tiempo. Digamos que el asunto y lo que nosotros hemos visto siempre y constantemente es que el tema de poder llegar a la fumarola blanca, ¿cierto? Que es el momento en donde ya se decide, el momento en donde ya se establece, este va a ser el nuevo representante en la tierra de Dios, pues no es una decisión cualquiera. De hecho, muchas cosas estaban sucediendo y se especulaba que iba a ser Parolín, que iba a ser uno. Que iba a ¿Sabe ser el nombres? otro. Yo de nombres no tengo ni idea. No, ¿Usted- yo usted solamente qué tengo en sabe? la mente porque era el más opcionado. O sea, Parolín Más llamativo realmente... el nombre. No lo digo por eso. Allá. Lo digo es porque era el más opcionado porque todo el mundo lo tenía. Incluso hasta hubo apuestas. O sea, Habían hubo apuestas, ¿no? un momento en donde casas de apuestas ya estaban llegando a un 77%, o sí, una probabilidad del 77% que Parolín fuese el nuevo papa. Entonces, apuestas de verdad. O sea, si usted ponía, no sé, lo hablaban en dólares los periodistas, usted ponía $1,000 al inicio No de la había apostado, mañana, yo sabía que iba a perfectamente ser. podía quedar con, no sé, $3,500 porque así empezaron las apuestas. Pero terminando la tarde de Roma, ya iban el 77.
O sea, donde ¿Te hubiese apostó? quedado... No, no lo digo porque oí la noticia, pero no, primero no me gustan las apuestas y segundo no lo haría con eso. Y mire cómo es de curioso el asunto, porque no solamente con el Papa, con León XIV, sino incluso con el Papa Francisco, él tampoco era el más opcionado en su momento. Son daticos curiosos, Sí. me estoy robando el protagonismo aquí del señor. Póngale cuidado, mire. Les voy a contar un poquito cómo es la estructura de la iglesia, porque me parece que a mí me llamó mucho la atención y sé que a más de 1.300 millones de personas que nos pueden llegar a estudiar, a escuchar el día de hoy, les puede también llamar la atención. Pero la figura más relevante y el que dirige los destinos de la Iglesia Católica es el sumo pontífice, el Papa. Es el líder de la Iglesia, es considerado el sucesor de Pedro, uno de los 12 apóstoles, y representante de Cristo en la tierra. Sí. Vaya dato revelador. Luego vienen los cardenales, que era el cargo que estaba ocupando quien es hoy en día el Papa. Entonces son los asesores y colaboradores del Papa, es decir, son la mano derecha del Papa en todos los asuntos que tienen que ver con política. La voy a mencionar, la estructura jerárquica, porque me parece que es una de las organizaciones que más robusto tiene esto, y usted pronto me corrige, Mauricio, las instituciones, organizaciones que tienen una estructura jerárquica llevan siempre las mismas, el camino que quieren seguir, como que lo han trazado. Por ejemplo, esta institución lleva más de 2000 años sobre la faz de la tierra, y es porque claramente tiene definido los roles de cada uno de los integrantes de la institución. Y es muy difícil que eso en algún momento varíe. O sea, digamos que en esta semana, particularmente hoy que hemos estado también hablando de muchos temas en donde, hablando de la universidad, donde se quiere modificar o ver posibilidades, explorar de esas estructuras que ya no son jerárquicas sino matriciales, es muy difícil que en la iglesia eso llegue a suceder. Ahí sí se ve una jerarquía supremamente marcada y es algo que primero no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿cierto? Y después de 2500 años es muy difícil que eso suceda. Claro. Pero adicionalmente la convicción y la forma en cómo los mismos integrantes de esa estructura lo ven, pues no va a cambiar. O sea, por más que llegue una persona irreverente, como incluso lo alcanzó a hacer desde muy de las entrañas el padre Bergoglio, el Papa Francisco. Sí, Francisco Cortés. No, pero él intentó modificar muchas cosas, pero pues claramente es muy difícil. Es muy difícil cuando usted quiere ir en contra de tanta corriente. Entonces vienen los cardenales, luego están los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Uy, ese es un cargo bien pesadito, los obispos. Luego los arzobispos, que ejercen la autoridad sobre otras diócesis y arquidiócesis, son responsables de la coordinación de la actividad pastoral en una provincia eclesiástica. Ya llegamos a los sacerdotes, después los diáconos y luego la comunidad, que son los laicos. ¿Qué le parece? No, pues bastante estructura. Señora, tú decías... Espéreme un segundito. Vamos a hablar con Guadalupe, quien es nuestra invitada del día de hoy. Vamos a darle un poquito... vas a ver lo que es la radio. Ella dice que ya sabe, pero yo no sé. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Saludo a nuestro máster y pues a los que están aquí dirigiendo el programa. Gracias. Recuentos de este programa y a la emisora Sintopía Radio de la Universidad Central. ¿Quiénes faltan en esa estructura? Si no estoy mal, faltan los seminaristas, ¿Sí? que van debajo de los diáconos. Ok, están los seminaristas debajo de los diáconos. ¿Por qué lo dices? ¿Tú conoces de la estructura de la iglesia o es simplemente porque de pronto estás interesada en el catolicismo? Macho, primero, ¿ejerces alguna religión? Sí. Practicas. Sí. Bueno, perdón, ¿practicas alguna religión este señor? No, pero es que Hoy está muy técnico, muy soy bien. muy Estricto. Filudo. Como un director absoluto. Sí, Muy hoy bien. Es que estamos dando una clase de ¿Y radio. qué religión practicas? Yo soy católica. Ajá. Excelente. ¿Y conoces de todo lo que tiene que ver con la estructura del catolicismo? Sí, y también he tenido familiares que son sacerdotes. He tenido mucho contacto con comunidades de la iglesia y sé pues que en esa estructura faltan los seminaristas, que son los seminaristas, diáconos, sacerdotes, y ahí sí para arriba lo que tú estabas comentando. Arzobispos, obispos, cardenales, el Papa. Bueno, pero eso está bien. Bueno, muchas gracias, Guadalupe, bienvenida a este programa de radio y a la radio universitaria en vivo.
Robert Prevost tiene 69 años y es el ocupante número 267 al trono de San Pedro. Será conocido, como lo dijo bien Mauricio, como León XIV. Tuvo mucha relevancia el Papa León XIII. Ese es un nombre que se ha usado mucho para los pontífices, ¿no? León XIV, es decir, escoger el nombre de León tiene también un trasfondo súper imponente. importante. Sí, Imponente, genera fuerza. Vea, y da mensajes, le da un mensaje a los fieles de lo que va, más o menos de lo que va a ser la orientación de la iglesia. Ese nombre. Sí, correcto. Pues, realmente él lo que dice es que, pues hoy no lo decían, ¿no? O sea, que no tenga miedo, que no se preocupe, que no le tenga miedo a la Eucaristía, que no le tenga miedo al Evangelio. ¿El Papa? ¿Cómo? Nos contaba a todos el Papa. No, una persona con la que conversamos que ya ahorita les vamos a contar al respecto. Bueno, yo termino un poquito de los datos curiosos que ya todo el mundo sabe. Pues. Entonces, es estadounidense, nació en Chicago y curiosamente ha ejercido como obispo, como sacerdote, como cardenal en Perú y tiene nacionalidad peruana. Es algo que es muy curioso porque ya sería el segundo papa, entre comillas, latinoamericano que ocupa, pues, que es papa, que es el sucesor de Pedro, ¿sí? El representante de Dios en la tierra, el Santo Padre. ¿Y por qué tiene que poner esa vocecita así? Porque es una voz canónica, como... una voz gregoriana. No, eso no tiene nada que ver. O sea, lo puede contar exactamente en el mismo tono, pero... Entonces es el sucesor de Pedro y sale. Era el obispo de la diócesis de Chiclayo. Hacía rato yo no escuchaba ese nombre porque ese es un nombre bien relevante en Perú, Chiclayo, al norte de Perú. Bonito porque es lo que también la imagen que da la iglesia, ¿no? La iglesia evangeliza, pero también ayuda. Y es por eso que la iglesia tiene mucha relevancia en esta sociedad moderna que está tan inmersa en los medios de comunicación, en las tecnologías modernas, en la inteligencia artificial, pero todavía tienen un papel relevante en llevar a cabo la evangelización y algo de lo que es la moral y la ética en una sociedad tan convulsa como esta que estamos viviendo. Esta mañana yo oía que, a ver, digamos que él particularmente estuvo alrededor de entre 25 y 30 años de su vida desarrollando labores en Perú, en Chiclayo. Y el amor que él tiene por esa población, por el país por supuesto, pero por la población de Chiclayo es inmensa, al punto en que siendo estadounidense o siendo americano, parte de su discurso, que muy pocos lo han hecho, en el momento de salir a dar su primera, no sé, digamos que las primeras palabras que da como papa ya nombrado, las hizo en español. Que siempre son o en latín, o en italiano. Sí, correcto, o en latín o en italiano, pero nunca se había visto eso, porque estaba la duda de si Francisco lo había hecho, pero él lo hizo fue de manera posterior, no lo hizo en ese primer momento. El discurso se tiene que dar en italiano, y el idioma oficial que se habla en el Vaticano es el italiano y el latín. Sí, correcto. Hay cajeros en latín. ¿Ah, sí? Sí, hay cajeros en latín que tienen la traducción al italiano y al latín. Ese es el idioma oficial del Vaticano. Ajá. Que el Vaticano es ese estado pequeñito que está dentro de la ciudad de Roma. Cosa curiosa. También hay muchas cosas curiosas como esa. Está muy cultural. O sea, yo hoy lo estoy criticando mucho, pero no es crítica. Estoy es como resaltando esas características suyas en la tarde-noche de hoy, señor director. Sí, es que me parece impactante todo eso. Y vino a mi recuerdo de esas tardes por Roma. O sea, con la modestia que lo caracteriza también, debo reconocerla. No, pero ir a Roma, sí no lo contaba el invitado que vamos a traer más adelante, es una experiencia única por todo lo que la iglesia ha construido alrededor de su organización, de su institución. ¿Quién va acompañando la tarde de hoy virtualmente, Mauricio? ¿A quién entrevistamos? Cuéntenos un poquito del invitado, si podemos tener la entrevista. Si no, podemos mirar cómo la colocamos más adelante en YouTube. Pero, ¿quién era el invitado? ¿A quién entrevistamos? La entrevista está, el material está, pero pues vale la pena hablar de él y lo que nos contó. Sí, no solo eso, sino que pues digamos que por unos asuntos técnicos es que no hemos podido tener todavía la entrevista acá, pero como dice el señor Eddie Luna, se está solucionando. Vamos que es una persona... Señor. ¿Aló? ¿Me escucho? Sí, señor. Cabe aclarar que esta vez no fui yo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no dije... Esta vez no tengo memo. Él sale adelante a salvar su puesto.
No, Le toca salvar el pellejo. Mire, Juan Camilo. Juan Camilo Díaz es una persona que en alguna parte de su vida estuvo trabajando en la Universidad de La Sabana, Sí. ¿cierto? Hizo parte del equipo de la Universidad de La Sabana y en conjunto con la profesora Alejandra Quintero montaron la emisora de ceros de la universidad, al punto a llevarla y potenciarla de tal manera que hoy en día es una de las más reconocidas emisoras universitarias que existe en el país. Entre los dos lograron gestar este asunto y él lo que nos cuenta en la entrevista en la que estuvimos con él o en la conversación que sostuvimos es todo ese trasegar, desde cuando incluso él nos comentaba, yo vivía en una población, en Chía, Chía. muy cerca evidentemente a la Sabana, pero aparte de eso, pues digamos que yo trabajé en otras instituciones, en otras organizaciones. Parte de esas organizaciones en las que trabajé, yo lo que hice fue acercarme mucho, no tanto acercarse a la iglesia, sino a trabajar con todo lo que encerraba el mundo católico o el mundo religioso, siendo comunicador. Y de un momento a otro recibí un par de llamadas, ¿cierto? Y nos hace el énfasis. Fantástica. Nos hace el énfasis en que lo que vio primero en su teléfono fue un más 34. Y él dijo, ¿este número qué? ¿De dónde es? Porque estaba aquí en Colombia. Resulta que era un número o un indicativo. Es el indicativo de España. Correcto, es el indicativo de España. De Italia, perdón. Sí, correcto, de Italia. En donde lo contactó una headhunter, una cazadora de talentos, pues para que él pudiera entregarles una serie de información. Nos empieza a narrar toda su historia de cómo Fantástico. arranca esa labor y cómo termina hoy siendo casi que el director de comunicaciones. Él fue muy modesto, porque nosotros le dijimos, pero del Vaticano, usted está hablando de la Santa Sede, usted... No, pues yo estoy cerca. Pues es que al final de cuentas es el director de comunicaciones del Vaticano. Del Vaticano. Increíble porque, digamos que él, dentro de lo que conversábamos, no es que no se la creyera, es que ya termina siendo un tema que para él también, en ciertos momentos, supera un poco lo que él mismo esperaba en algún momento de su vida y en algún punto. Un tipo no es una persona de mucha edad, ¿cierto? Es un hombre joven. O sea, creería yo que me veo más viejo yo. Sí, creería lo mismo. Pero sí, tiene una familia muy bonita, nos comentó también de la familia, nos comentó cómo es hoy en día ya, nos comentó también de la situación y de todo lo que particularmente vivió en el momento en que esa frase con la que arranca el programa de hoy se pronuncia en la plaza, ¿cierto? Y todo el mundo arranca a aplaudir. Claro, para nosotros es fácil ver, también lo menciona, la chimenea con humo saliendo y dos pajaritos al lado porque hay dos gaviotas, pero por otro lado también ver una cortina abriéndose en un balcón, que son los momentos específicos que un periodista o un comunicador necesita ver para transmitir. Pero el momento en que él estuvo ahí en la plaza y oyó a todo el mundo cuando sale el Papa a dar su primer discurso o que sale a su público, él dice que es una cosa increíble. O sea, que la energía, que la sensación que da ese momento es de esos momentos inolvidables, de esas situaciones que uno nunca se espera que pueda vivir. Y realmente creo yo que es una persona absolutamente privilegiada, pero a la vez sencilla. Oye, es que el simple hecho de estar viendo, cuando uno ve la Basílica de San Pedro, se siente, no sé cómo decirlo, ¿tú la conoces? ¿Has visto? No, pues directamente no. Mi mamá sí. Y mi mamá me dice que eso es algo mágico, impresionante. eso es muy raro. No sé si es porque toda la vida nos han mostrado imágenes, nos han mostrado la salida de los papas, nosotros que ya hemos visto cuántos papas, Mauricio. Yo estoy desde Juan Pablo II. Juan Pablo II. Algo de Pablo VI vimos por ahí. No, pero fue... No, yo no alcancé. Ay. No alcancé a vivirlo Juan Pablo tanto. II es el de nosotros, 1981. Correcto. Sí, es Juan Pablo II, Ratzinger, él es Benedicto, ¿no? Benedicto XVI. Francisco I y ahora León XIV. León XIV. Bueno. Entonces, como toda la vida hemos visto esas imágenes de la Plaza de San Pedro, del Vaticano, de la cúpula, de la Capilla Sixtina, una vez uno está en esa plazoleta, en la plazoleta de la Basílica, y ve toda esa cantidad de gente hablando diferentes lenguas y todos con la expectativa de ver algún domingo. Es impresionante un domingo una misa allí en esa plazoleta porque sale el Papa y él es el que da la misa y esa misa se da en latín. Entonces es algo muy muy bonito.
Hagamos una cosa, Mauricio. Señor. Relajarnos un poquito de la investigación. ¿Por qué no nos vamos con música? Ajá. Y venimos con más de lo que es Habemus Papa. Bueno, hagámoslo. Yo creo que la idea es hoy tener una relación un poquito con este tema que estamos hablando, que es básicamente algo así como lo que va a sonar en este momento. Marta Aidí Mercedes Sosa Girón, de San Miguel de Tucumán. Ella nació el 9 de julio de 1935 en Buenos Aires, Argentina. Fue una cantante de música folclórica, considerada la mayor exponente del folclore de ese país, también conocida como la voz de América Latina. Solo le pido a Dios es un himno de esperanza y una súplica por la sensibilidad ante las adversidades y las injusticias del mundo. La letra, escrita por León Gieco, otro 14? ¿Cómo dice? ¿Por León 14? No. Gieco, otro grande de la música argentina, refleja un profundo deseo de no ser indiferente ante el dolor y la desigualdad que afectan a la humanidad. ¿Qué tal la canción, señor Luna? Esta es mi parte preferida del programa, cuando me lanza esas miraditas que me matan. Sí, a lo bien sí. Tenemos en la cabina a la profesora Alejandra Quintero, directora del programa de Comunicación Social y Periodismo, quien ha sido la artífice del diálogo que tuvimos con Juan Camilo Díaz, quien amablemente nos recibió desde el Vaticano. Yo creo que los 3.000 periodistas acreditados querían una entrevista como esta. O sea, habían más de 3.000 periodistas, hubo durante estas 2 o 3 semanas. Algo que nos confesó Juan Camilo. Sí, y yo creo que muchos desconocían que por allí estaba uno de los jefes de comunicaciones más relevantes que tiene el Vaticano. Sí. Casi nadie que les podía dar la información que quisieran, y ¿no? nosotros tuvimos el placer de hablar con Juan Camilo. Profesora Alejandra, cuéntanos quién es Juan Camilo y bienvenida a Recuentos nuevamente a tu casa. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, sí, señor. Siempre es un gusto estar en Recuentos, siempre es un gusto saludar a los oyentes de Sintopía Radio, saludar a todos los que están en YouTube, ya todavía están en Twitch, es que hace rato no venía a Estamos en Recuentos. Twitch, o sea, toda la feria ha estado en Twitch, Sintopía Radio. Nosotros, como hacemos el podcast que estamos empezando ese es nuestro emprendimiento. Entonces, hoy vamos en directo por YouTube, pero pueden escuchar todos los programas de Sintopía Radio y verlos por Twitch. Todos. Bueno, pues entonces un saludo a toda la audiencia de Recuentos. Juan Camilo Díaz Borges es colombiano, comunicador social. Él empezó su camino periodístico en diferentes medios de comunicación, trabajó en universidades, estuvo vinculado a la Universidad de La Sabana durante varios años y en ese proceso en la Universidad de La Sabana descubrió el Instituto de la Familia. El Instituto de la Familia es un centro que habla de diferentes temas relacionados con el fortalecimiento de la familia y ahí descubrió su vocación. Esa vocación lo llevó a Roma ya hace varios años, 5 años, y empezó a trabajar en temas de comunicaciones. Fue una de las personas que estuvo organizando todo lo que tuvo que ver con la visita del Papa Francisco a Colombia y a diferentes países. Y en este momento está en Roma. Ayer estaban en el Vaticano esperando a esa nueva elección del Papa y pues hoy habló con Recuentos, habló con ustedes dos para contar todo lo que pasa alrededor de esta elección del Papa, pero también de cómo su vida y su convicción lo llevó a ese lugar en el que está en este momento. Ustedes siempre hablan de historias inspiradoras, de personas que transmiten un mensaje no solamente por lo que hacen profesionalmente, sino por lo que son como personas. Particularmente Juan Camilo Díaz fue uno de mis primeros jefes en la vida. Nos encontramos cuando yo tenía 20 años, compartimos muchos logros, muchos proyectos y pues la vida nos vuelve a encontrar ahora en el Vaticano, yo en la Universidad Central y ahí está la entrevista de hoy para Recuentos. Y esta semana, sí señor. Él en el Vaticano, su merced en la Universidad Central y se encontró y la elección de un semana papa donde eligieron un papa. Pero mire, ingeniero, que nosotros habíamos hablado de traer a Juan Camilo Díaz incluso desde que empezaron los temas de salud del Papa Francisco. Yo dije, me parece chévere que él estando allá nos cuente lo que está pasando y cuál es el sentimiento completo de la iglesia, solo que por la diferencia horaria, por las apretadas agendas, porque ustedes ya tenían un montón de invitados para Recuentos también. Dijimos, vamos a tomarnos gestionados por usted, o sea, deje la modestia, por favor, profesor. Dijimos, vamos a tomarnos un tiempo y coincidió perfecto
pues con toda la coyuntura de la Iglesia Católica y nos sacó un tiempito. Ayer Uy, quería qué salir incluso. fortuna. Nos dijo, hagamos la entrevista desde el Vaticano. Yo voy a estar ahí, Oh, salimos Que salga desde de la fondo la plaza plaza. y que salga de fondo, pero pues se nos adelantó la elección del nuevo oh. Papa. El cónclave llegó a decisiones muy rápidamente, Y que se además ocupó. no pasa normalmente esto. Y ya no nos dio la entrevista Oh. desde el Vaticano, sino desde su casa Entonces en no Roma. la pongamos. Ah, No, sí es importante, sí es importante. Y bueno, es que una cosita, bienvenida, profesora. Arquitecto, muchas gracias. Pero Alejandra, bienvenida. Pero más allá de que sea una entrevista que le hicimos los dos, no es tan así. O sea, nosotros hicimos la entrevista, pero usted también participó. No solo en la gestión, sino que también estuvo ahí presente. O sea, de no haber sido por usted, pues básicamente Juan Camilo no hubiese estado. Entonces es clave y es importante decirlo porque es que en ocasiones nosotros nos quedamos con ciertos datos o cierta información, como por ejemplo lo que sucedió la semana anterior, que también fue gestión aquí de la sí. señorita. Venga, pero más allá de eso, yo sí quiero resaltar la magia de la radio en vivo, porque ¿Por si qué? los oyentes de Recuentos supieran todo lo que pasó hoy para poder tener esa entrevista No, es que ya lo iba a ahorita, decir. vea, ahí sí que- resalto mi labor de es que- productora porque recordé todos es que los es su años labor. del periodismo. Es su labor. O sea, el señor aquí, el Rincón, lo que dice es que el contrato tiene que hacérsele firmar, Pero me pero van tiene a que dejar sudarlo. ir. Ya ahorita que estaba en la sala de prensa, yo dije, no, ya hay otros programas que me valoran más que Recuentos. Bueno, yo voy a Entremos en materia de lo que es. ¿Por qué no invitamos a Juan Camilo, de que David ya tiene a nuestro invitado, y escuchemos un poquito de las palabras que nos brindó Juan Camilo desde Roma, que creo que les van a encantar. Adelante, David. Lo primero que yo hago en la vida es ser esposo y padre de familia. Eso es lo primero que hago en mi vida. Usualmente a uno lo presentan obviamente con sus títulos, estudios, publicaciones, logros académicos y profesionales, pero muchas veces se deja de lado tal vez para quienes nos casamos, para quienes tenemos hijos, se nos olvida o se olvida mencionar que ese es tal vez el gran logro, ¿no? Yo estoy casado hace 21 años con Lina Marcela, que estamos juntos hace 25, 4 de novio y ya 21 de casados. Y somos padres de tres hijos. La niña mayor que tiene 21 años, que estudia psicología. Otra niña de 14 que está pues, en secundaria y un niño de 12 que también está en secundaria. Entonces, pues usualmente uno dice, no, pero eso qué importa, ¿no? Pues importa muchísimo porque es el único que tengo en mi vida, mi familia, ¿no? De trabajar para ellos, estar con ellos, dedicarles tiempo, compartir, vivir experiencias, aventuras, y esa es como mi gran empresa. Ya de resto vienen las otras. Muy bien, excelente, qué bonito. ¿Cómo se llaman sus hijas? La mayor se llama Juanita, la de la mitad se llama María Paz y el niño se llama Juan José. Bueno, y tenemos un perro que no es un hijo, es el perro, pero uno lo quiere mucho. También, incluso cuando nos vinimos a vivir a Roma, se vino con nosotros desde Colombia, porque pues, no lo íbamos a dejar. El perro llegó 15 días antes de que comenzara el COVID, porque nos lo regaló una vecina. Es un Golden Retriever, llegó de 2 meses a la casa, que casualmente le pusimos Milán. Si era hembra, le íbamos a colocar Roma. Nos lo regalaron macho, se llama Milán. Y lleva 5 años con nosotros, entonces pues es parte de la familia, insisto, no es mi hijo, ni yo soy su papá, es mi mascota, es el perro que queremos y aquí está con nosotros, entonces somos los 6. Qué bien. Juan, una pregunta. Usted habla de 5 años, entonces uno puede empezar a hacer cálculos más o menos de la familia y del tiempo que llevan allá, que es más o menos ese mismo. Los hijos, los que sí son hijos que realmente, digamos que yo difiero un poco, no porque le quiera llevar la contraria, sino que se terminan convirtiendo en una dependencia las mascotas también de los humanos, pues porque ellos no pueden sobrevivir por ellos solos. Pero el caso particular de los humanos, de sus hijos humanos, ¿qué edades tienen? Porque lo que estoy viendo es que algunos de ellos a mitad de su vida o iniciando su vida arrancaron a trasladarse a otro país. Sí, la mayor tiene 20, cumple ya ahorita 21. 20, 14 y 12. Entonces... ya todos estaban.
¿Ya todos qué, perdón? Ya todos estaban, o sea, cuando estaban radicados aquí en Colombia, ya todos estaban en presencia de usted, o sea, no hay ninguno que esté allá, que sea originario de Roma, de Italia. Ninguno, todos somos de Colombia, ellos todos son colombianos, y es algo que también cuando uno decide migrar, trata de mantener muchísimo, ¿no? Esas raíces, la cultura de uno, y no es por sentimentalismos, es que es lo que uno es, digo, o sea, al final... Al final uno puede estar al otro lado del mundo, pero pues uno es de donde es y uno es quién es. Y uno se enfrenta a muchísimos desafíos, por ejemplo, en la educación y la crianza. En Europa el tema es demasiado liberal, abierto en muchos sentidos, es una población muy envejecida, con papás de 65 años con hijos de 12, 13 años. E hijos únicos, ¿no? Y entonces, pues usted a los 64 años, ponerle normas al adolescente de 14, decirle qué hacer, usted ya no, ya, o sea, es que ni fuerzas, ni ganas, ni... Ay. Entonces, digamos que hay muchas cosas que nos hemos dado cuenta en este tiempo que es complejo, y es que asuntos tan simples para nosotros en Colombia o para los latinos en general, como un por favor, gracias, señor, señora, permiso, aquí son oro. Es decir, en el colegio nos dicen que ojalá todo volviera a ser como aquí, como ellos dos son. Porque Juan José, señora, bueno, en italiano, ¿no? Pero María Paz, señor, por favor, gracias, permiso, y para ellos eso ya es algo que parece que se perdió de oro, ¿no? Algo que para nosotros es pues normal, es un mínimo de educación, ¿no? De las normas básicas de comportamiento y de educación. Entonces, eso implica un desafío enorme, un cambio enorme, pero hay una ventaja, y es que cuando están muy pequeños, la adaptabilidad es grandiosa, ¿no? A nosotros los menos jóvenes nos cuesta un poco más, muchísimos aspectos, pero a los más pequeños se adaptan rápido. Mi hija está estudiando psicología en italiano, o sea, y aquí dudó mucho antes de entrar a estudiar italiano. Nos reunimos con el rector y el rector le dijimos, ¿qué hacemos? No sabemos si esperar a que ella estudie más italiano, que haga tal. Y el rector dijo, ¿ella conoce de psicología en español? Y ella dijo, no, pues bueno, lo vas a aprender en italiano, punto, lánzate. Y se lanzó, y hoy día pues, habla ya en italiano, lo maneja, y los niños también en su colegio, todo en italiano, y son los que nos ayudan cuando no tenemos, así como no sabemos qué decir. Bueno, ahora sí, gracias, muy bonito. O sea, esa parte creo que es lo que nosotros siempre buscamos acá en el programa, Mauricio, es que... Mauricio, Juan Camilo nos cuenta en la primera parte de la entrevista lo importante que es la familia. Y creo que es algo que los dos papas, no me atrevo a decir que este nuevo papa va a procurar mucho en la iglesia. Pero fíjese que una persona que trabaja en el Vaticano, sin ser parte de toda esa estructura organizacional que mencionábamos al principio de un programa, tiene como uno de sus estandartes y una cosa muy clara, la familia. Y aquí en la primera parte de la entrevista seguramente vamos a mostrarla completa luego en el programa que subimos al podcast. Hasta el perro, ¿no? Lo importante que fue evaluar la posibilidad de irse a trabajar a Roma y tener ya 3 hijos, como usted lo pregunta en una parte de la entrevista, ya eran grandes, ya hablaban español, ya tenían su colegio acá, y tomar esa decisión en 2015, bueno, nos vamos para Roma. Yo quiero hablar de dos cosas muy importantes, y la primera es la familia como base de la sociedad. Hay un representante de la iglesia que es San José María Escrivá de Balaguer, y su filosofía y su mensaje hacia la gente se basaba en eso, en que si yo puedo construir una familia y hago buenos seres humanos en esa familia, seguramente voy a ser bueno para la sociedad también. Pero además de eso, esa formación que usted tiene en la casa, esa formación inicial, pues también es la que le va a marcar muchas cosas profesionalmente hablando. Y además de la familia, San José María decía que la única forma de llegar a ser santo es todos los días en la tierra, y que usted además se santifica diariamente con su trabajo.
Eso, claro, puede llegar a sonar supremamente religioso, pero si uno lo aterriza al día a día, pues uno viene de su casa con sus valores, con sus aprendizajes, con todo lo que vive dentro de su casa, toma la decisión de dedicarse a un oficio, de hacer una carrera, de tener una profesión, y todos los días con su profesión hace las cosas bien. Pero hace las cosas bien porque entiende que es la única forma de hacer el bien en la tierra. ¿Y por qué les digo esto? Porque para Juan Camilo, claro, lo más importante también es su familia. Y el tomar una decisión profesional no dista de lo que quiere para la vida de él, de su familia, de sus hijos. Yo conocí a Juanita cuando tenía 3 años y ahorita tiene 22 años y estudia psicología en Roma. Claro, cuando ellos toman la decisión en conjunto, también es decir, vamos a hacerle bien a las personas desde lo que hacemos. Él hace bien desde la comunicación y desde la transmisión de ese mensaje de la Iglesia Católica. Uno lo puede hacer desde cualquier labor. Desde la persona que abre la puerta de un edificio hasta la persona que le ayuda a uno todos los días para mantener los sitios bonitos, hasta el químico, el doctor, el ingeniero, el comunicador. Todos están haciendo bien con su labor, están haciendo bien con su trabajo y se están santificando en la tierra diariamente, porque es que es lo único que usted puede hacer. Usted no hace cosas extraordinarias para ser santo. Voy a ponerle las comillas gigantes porque pues no todos vamos a terminar siendo santos, ¿no? Pero si haces el bien aquí, haces el bien para una comunidad y así es como también vas a estar en bien con Dios o con lo que tú creas y con tu profesión y tu vocación. Y es el mensaje que transmite Juan Camilo, ¿no? Sí, yo es que, digamos que ahí es donde entra la misma discusión, la misma conversación que tuvimos en algún momento de esas personas que, es que no quiero ser impertinente con el dicho de todo el tiempo lanzando o mandando camándula, pero por detrás están haciendo otra cosa. O sea, uno no tiene que irse a sus extremos de por un lado yo estoy rezando y voy a la iglesia y digo que soy creyente y aparte de eso entonces o diezmo, o doy limosna y colaboro, pero llego a la casa y lo que hago es maltratar a mi familia o simplemente no interesarme o algo, bueno, no sé, o sea, que sean dos caras de la moneda es una cosa increíble. Lo que está diciendo Juan es incluso nosotros dentro de lo que le preguntamos, usted en algún momento le preguntó en la entrevista qué religión practica. Y él nos cuenta una historia en donde nos dice, antes del matrimonio, ninguna. Antes del matrimonio yo no tenía ninguna religión. Después del matrimonio ya empecé esta conversión y empecé a ser muchísimo más creyente y hoy en día pues en donde está trabajando no necesariamente es una imposición o una obligación, pero evidentemente que sí influye. Y lo ve desde otra perspectiva, desde una persona que antes no tenía un ápice de creencia a hoy en día con hechos, con sucesos, con lo que le ha pasado a él mismo en la vida, pues ya tiene otra mirada distinta y evidentemente ya cree. Yo creo que eso es lo que valida aún más. Y pues finalmente, claro que sí, ¿no? Siendo el núcleo de toda sociedad, la familia, pues tiene que prevalecer. Y el hombre lo hizo y lo hizo también por ellos. Ahora, su familia también lo hizo por él, porque es un sacrificio de todos. O sea, el irse a otro país, a vivir, a cambiar un estilo de vida, a cambiar absolutamente todo, a cambiar el idioma, independiente de que ya estuvieran los hijos, que muchos ya hubiesen nacido aquí en Colombia, que era parte de mi pregunta, yo lo que quería era saber eso, pues también es un sacrificio de ellos. Es dejar, ¿cómo se llama la esposa? Lina. Es dejar Lina seguramente atrás por un tiempo, pues porque vendrán e irán, pero dejar por un tiempo a su familia también, a sus conocidos, a los muchachos, a los niños y a las niñas, dejar a sus amiguitos, a él mismo dejar su mundo, no es fácil. Pero vea, Mauricio, que cuando las cosas se hacen por amor, se hacen por vocación, se hacen por hacer el bien, no son sacrificios. Claro, son cambios muy grandes de vida que llevan a unas decisiones trascendentales, porque incluso en la entrevista Juan Camilo decía, una Navidad, o ahorita que viene el Día de la Madre el fin de semana, voy a estar sin mi mamá. Pero sé que estamos acá y estamos haciendo el bien y estamos transmitiendo algo que sentimos desde el corazón y de alguna forma en una parte también decía como el estar en la plaza y el ver a tantas personas pendientes de un balconcito, de una chimenea y que en el momento en que sale el humo todo el mundo empieza a emocionarse y empieza a sentir
Claro, eso de verdad es cambiar la vida de las personas. Y la fe en lo que uno tenga, no estamos hablando de la fe católica o no estoy hablando de la fe católica específicamente, pero tener fe nos mantiene vivos, nos mantiene con esperanza. Y es lo único que también en muchas ocasiones le da una solución a la vida o a las cosas que uno piensa. Señor Rincón. No, solo quería opinar. Que, Claro, o sea, puede que no sea para que sacrificio, ¿no? Pero pues también es como pensar en, ok, lo que hago por mi parte, pero cómo afecta a los Por demás, supuesto. a mis familiares. Entonces, Ese es claro, mi no punto. puede ser un sacrificio para mí, pues que digo que estoy haciéndolo bien, pero pues a la cantidad de personas a mi alrededor que estoy afectando, pues no creo que la palabra correcta sea sacrificio, pero que estoy afectando pues negativamente, porque están perdiendo de mi compañía y apoyo. Entonces yo creo que más que por uno mismo, también lo que afecta significativamente a las otras personas. ¿Qué les parece si escuchamos otro fragmento de la entrevista con Claro, Juan claro que Camilo sí. y Vamos, vamos por discutiendo y llegue a Roma, independiente que sea la Santa Sede al lado de la Santa Sede, está en Roma y está fungiendo para una entidad, una institución o un país como lo es el Vaticano. ¿Cómo es eso, Juan? O sea, eso para todos es un mundo súper extraño y nosotros decimos, en el momento en que cuenta de eso Alejandra y nos dice, no es que este hombre trabaja y pues imagínense qué tiempo va a tener en esta semana, si están en plena decisión, están en pleno cónclave, pues Juan Camilo tiene que estar súper pendiente de cualquier cosa que suceda. Y desde luego que ayer, porque estamos hoy, 9 de mayo de 2025, haciendo esta entrevista previo al programa, porque no tuvimos otro momento, hoy, después de semejante evento y de semejante suceso, yo no sé, o sea, yo no sé si usted ya lo toma como muy normal por lo que lleva 5 años, pero para nosotros sí es increíble una situación de estas y estar hablando con una persona que está tan cerca. Pues sigue siendo increíble y yo creo que parte de que uno sea feliz en su trabajo es que sea increíble siempre, por una razón fundamental. Evidentemente, no es lo mismo ser turista y visitar un país a vivir en un país, ¿no? Digamos, eso cambia muchísimas cosas, ¿no? Eso ya cambia varios aspectos. Lo segundo es que implica un proceso de adaptación y de conocimiento. Trabajar para la iglesia y en el área de comunicaciones no es nada del otro mundo, me refiero a que implica los mismos desafíos profesionales de alguien que llega a una universidad a trabajar en el área de comunicaciones o a una empresa privada a trabajar en el área de comunicaciones. ¿Qué tiene que hacer? El primer día tiene que sentarse, y si puede antes, mejor, pero desde el primer día, sentarse y comenzar a estudiar qué es la organización, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, su identidad, qué quiere transmitir para empezar a diseñar todo eso. Aquí funciona exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí estamos hablando de 1.300 millones de personas alrededor del mundo. Por eso. Y en el caso mío, que es un poco más, que se alcanza a cerrar un poco, estoy hablando de una institución que tiene 1.400 sacerdotes en todo el mundo, un centro de atención en Tierra Santa, 21 territorios y más de 10.000 miembros alrededor del mundo. Entonces, eso implica un desafío de comunicación, de transmisión de información permanente. Ahora, respecto al Papa, es que esto es, ayer a mí se me salían las lágrimas. Es decir, digamos, hoy lo publiqué precisamente en mi Facebook, dije, han sido unas semanas un poco de unos picos emocionales bastante fuertes. Yo le tengo un gran afecto y le mantendré un gran afecto y cariño y agradecimiento al Papa Francisco porque fue durante su papado donde yo empecé a desarrollar todo esto sin buscarlo. Es decir, a mí simplemente me dijeron ayude allá y estaba ayudando, haciendo lo mejor para la Iglesia Católica en Colombia y para la Anunciatura. Y bueno, y terminé metido ahí en una organización y en unas comunicaciones de una visita papal, que si quieren ahorita hablamos de eso y si hay tiempo les cuento alguna anécdota. Puedo contar lo que cuento lo que ya he contado y lo interesante no lo puedo contar. Pero estuve ahí en Colombia, en Chile, en Panamá. Dio la casualidad que en Ginebra, donde fue un encuentro ecuménico, también
pero por casualidad, porque yo estaba en Ginebra para un asunto de un tema de nuevas tecnologías y el Papa fue de visita y ahí estuve en la misa con él, pues con él digo, él ahí, no yo con él en la misa, sino ahí. Y después termino acá donde lo he visto tantas veces. Cuando la última vez que yo vi al Papa, que fue en el Auditorio Pablo VI, ahí en la Santa Sede, en la Ciudad del Vaticano, en una audiencia general, fui con mi esposa y mis hijos y ya uno lo veía enfermo, digamos, tal vez no como las últimas imágenes que nos quedaron, pero ya uno lo veía enfermo. Se andaba con bastón, ¿no? Andaba con bastón y se veía. Caminar, era en silla de ruedas, etcétera, y uno dice, uy, aquí el tiempo ha pasado, ¿no? Este no es el Francisco del que parece, ¿no? El tiempo va pasando. Sí. Para todos. Y además de eso, después, bueno, cae enfermo y bueno, comienza todo un tema preparatorio, ¿no? A ver, si llegase a pasar, hay que tener todo listo. Y desde comunicaciones funciona igual. Y desde cualquier institución de iglesia funciona igual, como en los medios. Va a pasar en algún momento y hay que tener listo perfil, notas, mensajes, auditorios listos, pósters, memes, flyers. Bueno, hay que tener todo listo. Si llegase a pasar alguna eventualidad. Y entonces sucede, fui a ver el féretro. ¿Cómo vio? Impresiona verlo, claro, pero impresiona ver tanta gente, o sea, es una cosa también de gente, como también impresiona a los que van a tomarse selfies, ¿no? O sea, Sí. pero bueno, y después en la misa, que fue bellísima, esta ciudad era un caos completo, una ciudad blindada completamente, con policía, ejército, unas fuerzas especiales, aviones de guerra, buque en el puerto más cercano a Roma, que se llama Civitavecchia, buques de guerra, bueno, señales de celular cortadas, pues inhibidas, etcétera. Una misa preciosa, 300.000 personas, o sea, un tema bellísimo. Y de pronto pasamos ese momento y ahora la expectativa de lo que viene y también comenzar a preparar. Con el asunto es que podía ser cualquiera de 133 y eso hace más complejo todo, ¿no? Porque total lo que operó mucho en este tiempo fue las luces de bengala, es decir, nombre este y este, pero adentro estaban pensando en otro. Pero todos distraídos pensando en Parolin, en Supi, en Tagle, etcétera, y ellos estaban adentro definiendo, o estaban definiendo otro, que es a quien han decidido que sea el Papa, que entre otras es súper interesante el perfil, ¿no? Es algo que dice claramente. ¿Ya conocía a Robert Prevost? Antes no. Lo vi en una conferencia como prefecto del dicasterio de los obispos, o sea, él era el encargado de nominar, para el Papa, él es el encargado de nominar y acompañar a quienes van a ser obispos y a los obispos, o sea, era el jefe de ellos, llamémoslo así. Ahora ascendieron al jefe, ¿no? Entonces, ahora la alegría de ayer, y estábamos ahí en la plaza cuando salió la fumata bianca, uy, es una alegría enorme, entre otras porque pues, son cosas que usted ve en televisión o en películas o en documentales y usted dice, wow, y ya, pero que usted diga, Camilo, raro, yo me iba a volver un poquito a eso porque pues nosotros nos saltamos directamente a su trabajo, pero entonces usted habla de Roma. Yo tuve la oportunidad de ir a Roma como en 2018 creo que fui, y Roma es una ciudad congestionada, todo el tiempo vive llena, la gente quiere entrar siempre a lo que es la ciudad Vaticano y está siempre congestionado. ¿Qué se siente vivir en Roma y tener todo el tiempo esa tensión? ¿Y qué tan cercano es usted? ¿Usted está en el Vaticano o vive en Roma y tiene que ir a...? Yo vivo en Roma, o sea, no vivo en la ciudad del Vaticano, vivo en Roma, además vivo en las afueras de Roma, por lo mismo caótico de ciudad, además yo vivía en un pueblito, sí, entonces ¿Le gusta vivir en...? hacia las afueras, China,
Entonces, vivo hacia las afueras, sí, sí, sí. De cuenta que usted sale de Bogotá por la autopista norte y unos 4 o 5 kilómetros hacia afuera, ahí, digamos, cerca puede encontrar Colombia. Es que es el aeropuerto que uno ve todo ese campo abierto. Exacto, Okay. exacto. Y entonces, pero sí tiene uno que ir, digamos, o sea, yo tengo que ir 2, 3 veces a Ciudad Vaticano como tal y esto, pero yo me acuerdo mucho que un amigo que además maneja comunicaciones de otra institución de iglesia acá, un día me invitó a comer normal, pizza, ¿no? Aquí la pizza y la pasta es la cosa, digamos. Y me estaba llevando a mi casa y entramos por una vía que pasa uno frente a la vía de la Conciliazione, que es la que lo lleva a uno al Vaticano. Sí. Y desaceleró y era de noche, ¿no? Y eso es iluminado, es bellísimo. Y paró y me dijo, bueno, voy a pasar despacio y quiero que la mires. Entonces miré la basílica, tal, otra vez la miré. Y entonces me dijo, ahora que estás acá, nunca vayas a dejar de maravillarte. Nunca. Y eso, y de verdad que sí, porque a uno se le va volviendo Paisaje. paisaje, ¿no? O Sí. sea, como es Colombia, ¿no? Se le va volviendo un paisaje y a nuestros hijos les hemos insistido mucho. No sabemos cuánto vamos a durar acá, digamos, el contrato es indefinido, ¿sí? Pero pues no depende de nosotros, pues, depende de tantas cosas de la vida, de Dios mismo que dirá, mire, hasta aquí llegó, vaya para Colombia, hoy día puedo pensar que incluso puedo terminar en otro lado, ¿sí? Porque uno dice, Sí. desde Roma siempre hay como camino, ya no se me hace imposible terminar en otro lugar. Entonces, es estar, no perder la maravilla, vivir en una ciudad que efectivamente vive llena, ahorita está full, porque hay jubileo y más lo del Papa y todo, muerte y elección, pues obviamente ha generado más y es complejo, ¿no? Pero uno aprende a manejarse, ¿no? Ya sabe que el carro no lo usa dentro de la ciudad, se mueve en metro, andas en bicicleta, caminas, porque ahorita ya en primavera, aquí son las 20 para las 7 de la noche, es decir, y anochece a las 8, está sol pleno, pero es una ciudad, digamos, segura, se pasa bien, hay muchas cosas por descubrir, yo creo que no hemos descubierto ni el 20% de lo que es esta ciudad y lo que es este país, que ya hemos tenido oportunidad de visitar otros sitios, en tren, en carro, como sea, salimos a algún lado. Entonces, sí, digamos, yo al final lo que digo es, a ver, vivir estas experiencias siempre y cuando sean buenas para uno y haya, porque obviamente yo no me iba a venir así con familia y todo, sino había unas garantías, Claro. llamémoslo, unas comodidades en el sentido, vea, yo tengo familia, tengo hijos, se necesita esto, requiero esto, porque pues no, si fuera yo solo, pues, no se acomoda en cualquier lado, pero tengo que pensar el colegio, la universidad, tal. Pero darse uno la oportunidad es algo, y si el día de mañana, o sea, yo no tengo ningún problema en que el día de mañana vuelva a Colombia, por ejemplo, no lo tengo, o sea, no soy de la mentalidad de que por allá no vuelvo, porque estando acá me he dado cuenta que ni acá es tan bueno como dicen, ni allá es tan malo como pensamos. Me encanta eso, que lo puedes repetir. Sí, digamos, ni acá todo está perfecto, ni todo es tan bueno como creemos, ni allá en Colombia todo es tan malo como pensamos. ¿Sí? Porque acá hay cosas, yo digo, ojalá acá hubiera cosas como en Colombia. O sea, acá hay cosas que yo digo, oiga, pero en Colombia sí lo hacemos y lo hacemos bien. Aquí, ¿por qué no? No lo hacen. Y hay obviamente muchas cosas que yo digo, oye, ojalá en Colombia manejáramos este tipo de cosas, ¿no? Pero no soy, o sea, que yo me haya ido del país y tal, y pensar hoy día yo por allá no vuelvo, no. Uy, no, para nada. Y Y yo otra prefiero cosa, Colombia. Juan Camilo, con la religión, ¿usted qué tan católico era? Ahorita me imagino que es muy cercano a la iglesia, entiende todo lo que es la estructura de la iglesia, todo lo que representa para esos 1.300 millones de seguidores que tiene, pero usted era parte de ese grupo de seguidores de la iglesia. ¿Qué tan católico era antes de estar trabajando allí?
Antes de casarme, cero. Pues sí creía en Dios, o sea, creía en Dios, estudié en colegio católico, el Manuel Dalzón. Sí. Y allí en séptimo año hubo diferencias entre ellos y yo, entonces mutuamente decidimos retirarme. Entonces, ellos y yo, o sea, Colegio y Juan Camilo. o sea, Y ese Juan Camilo, hoy Juan Camilo, ¿cómo es su relación con la iglesia, más allá de lo laboral? ¿Cómo ve usted la iglesia católica? La bueno, religión. digamos, yo me volví súper, yo empecé a acercarme mucho a la iglesia, fue por mi esposa, ella sí es mucho, ella es creyente y era mucho más practicante. No, ella sí era practicante. Y unos días, 2 días antes de casarnos, fuimos ahí a la iglesia principal de Chía, ahí en el parque principal. Sí. Y me dijo, mira, nos vamos a casar pasado mañana, entremos acá a darle gracias a Dios, a encomendar nuestro matrimonio, tal. Y yo, bueno ya, vamos a tomarnos una cerveza mejor, ¿no? Y tal. Y entonces entramos y ella me dijo, bueno, pídele a Dios lo que tú quieras mentalmente, pídele para nuestro matrimonio, tal. Y ella empezó a hablar y empezó a pedirle amor, fidelidad, unidad, respeto, o sea, empezó a pedirle eso, ¿no? Y yo era pensando, dame un buen trabajo, dinero, poder comprar una casa grande, tener un carro bien chévere. Mientras ella estaba pensando en lo esencial, yo estaba pensando en lo material. Que no está mal pensar en tener un buen carro y eso, digo, pero digamos, eso no es lo que hace un matrimonio, ¿no? Digo, ni una familia. Sí, de acuerdo. Entonces, después empecé a acercarme mucho a la iglesia, muchísimo más, y empecé a tener, a través de la Universidad de La Sabana, temas de formación, obviamente con la prelatura del Opus Dei, que pues, la universidad obviamente tiene una prelatura del Opus Dei, y a través de ellos empecé a acercarme mucho más y a tener como más función y entender más, no qué es la religión, sino entender qué es la fe, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la religión, que religiones hay muchas, ¿sí? Y tienen sus formas y tal. Pero otra cosa, una cosa que entender fue qué es la fe, es decir, creer en Dios. Entonces, comencé eso y obviamente trabajando más con la iglesia, pues he ido conociendo cosas con la iglesia como tal, como institución, cosas que obviamente digo, wow, esto es impresionante, todo lo que se hace, todo lo que mueve, todo lo que convoca, todo lo que ayuda, como también a veces es difícil trabajar con gente de iglesia porque al final son seres humanos, con sus pareceres, con sus genios, con sus formas de ver, etcétera, pero que nos une al final un proyecto común. Y el proyecto común de la iglesia es no imponer nada, venga, es una oportunidad en libertad de escuchar la propuesta. Y deje que eso llegue a su corazón y ya usted desarrollela de la mano de Dios. Entonces, ha sido muy interesante. Soy súper católico, apostólico y romano. No, totalmente. Sí, no, en eso sí, digamos, eso sí. Pero hay una particularidad. No, es decir, cómo eso se refleja en la comunicación. Yo creo que hay gente que dice, no, el que haya trabajado en temas de comunicación en iglesia o con la iglesia no puede trabajar en otro sector. Súper equivocado. Porque si hay algo que digamos, uno aprende trabajando en el sector de iglesia, en eso, es, por ejemplo, trabajo bien hecho, la verdad ante todo. Obviamente no podemos generalizar, ¿no? También hay gente que hace las cosas mal, venga de donde venga, ¿no? Pero trabajo bien hecho, trabajo basado desde la verdad, con espíritu, con comunión, trabajo en equipo. Es interesante todo lo que uno puede hacer. Y en el área de comunicación, pues se implementa lo mismo que uno implementa en cualquier otro lado: estrategia, audiencia, público, mensajes, que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que unos venden pan y quieren proyectar pan fresco, otros venden un proyecto educativo innovador, otros venden una bebida refrescante. Nosotros no vendemos nada, proponemos un proyecto de vida.
Qué bonito, ¿no? Y mire que el mensaje de la iglesia aún está vigente y creo que usted es parte de ese equipo de personas que hacen que el mensaje de la iglesia sea ese y sea tan contundente, ¿no? Porque es que el mensaje que nos da la iglesia católica en estas últimas semanas nos lo ha dejado ver. O sea, es una institución que trasciende fronteras, pero sus comunicaciones me imagino que deben estar manejadas de esa manera. Sí, denme un segundito para bajar la. Ok. Voy a bajar un momentico la. La ¿Se cara. puede? Sí. Ya aquí pido a mi asistente que. Ay, gracias. Ya. Igual todo eso, Juan, todo eso va a quedar en la entrevista. Fresco que no vamos a hacer edición de nada. Eso, ya, ay, ya. Está haciendo calorcito ya. Son las Entonces, 7 de la noche y está para las sí, 8. digamos que los tiempos cambian, ¿no? Los tiempos van cambiando, digamos. Esta es una época de cambios, ¿no? Pero a pesar de ello es tan interesante porque no es la primera vez que hay un cambio o una época de cambios, pero todos nos damos cuenta que el mensaje principal, la palabra, sigue vigente. Y puede cambiar todo lo que cambie el mundo, pero la palabra sigue vigente porque es amor, encuentro, caridad, proximidad, como decía Francisco, ¿no? Caridad, es decir, entonces es un mensaje que es universal, independiente. Miren lo que pasó en Colombia. En Colombia, la misa para el Parque Simón Bolívar, toda la logística se armó para 700,000 personas. Entonces usted calcula espacios, cantidad de baños, personal de seguridad, salidas de emergencia, llegaron 1.500.000. Y no todas son católicas practicantes. Hay gente que fue porque quería ver al Papa Francisco y yo recuerdo que hablando con un profesor que fue el profesor Yago de la Sierva, él es español, fue el director de comunicaciones de la Jornada Mundial de la Juventud en España. Estuvo en Colombia cuando estábamos preparando lo de la visita del Papa a nuestro país y él me dijo, ¿tú tienes claro cuál es tu meta final en lo que estás, ¿no? Y yo le dije, no, claro, muchos reportes en prensa, televisión, tweet, Facebook, y me dijo, no, eso no es la meta final de tu trabajo. Yo, claro, es comunicaciones, Yago, y me dijo, no. La meta final es la cantidad de almas que vas a transformar gracias a tu trabajo y de las cuales nunca te vas a enterar. Ok. Y yo me quedé pensando, ya, eso suena bonito, pero no, necesito que esto esté en todos los medios y tal. Y después con el tiempo me fui dando cuenta con historias que me fueron contando, testimonios que me encontré de personas que se fueron a ver al Papa. No, mentira, se fueron a ver a Francisco. Se fueron a ver al Francisco, ¿no? Y salieron viendo a un papa. Un papa. Yo aprovecho algo con esa frase que acaba de decir Juan. A ver, es una situación compleja porque claramente la mayor cantidad de tiempo que usted ha pasado en Roma y trabajando para esa institución, pues fue acompañando a Francisco, ¿cierto? Y lastimosamente ya no está con nosotros. Pero si yo quisiera en este momento, Juan, preguntarle, ¿usted qué le pediría, siendo tan católico como es y siendo tan creyente como es, ¿usted qué le pediría a ese señor que acaba de partir, a Francisco, que ya fue papa, que ya nos dejó? Al Papa Francisco, Mauricio. Sí, señor. Al Papa Francisco I, entonces para ser más exactos, ¿qué pudiera transmitirle no solamente a León XIV, al nuevo Papa, sino a todos desde allá arriba? Y asimismo, ¿qué le pediría a usted a ese nuevo representante del Señor en la tierra? Nuevamente, estoy viéndolo desde el aspecto que usted lo está mencionando, Juan, que es ese catolicismo y esa creencia tan fuerte que usted tiene, ¿cierto? O sea, si yo se lo preguntara, seguramente otra persona me diría cualquier cosa, pero creo que con usted, y entendiendo que lo que de cierta manera también le imprimió el estar haciendo lo que está haciendo hoy en día, creo que esa mirada también es muy bonita, porque la nuestra es más de un tema de espectadores, sin desconocer también el catolicismo que puede existir o la creencia que puede existir desde la perspectiva de cada uno. Pero la suya, ¿cuál es? Yo recuerdo que alguna vez formando periodistas para la visita del Papa Francisco a Colombia, un periodista preguntó que en qué se parecían Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Entonces, la respuesta de un profesor, fue invitado, vaticanista, él le dijo,
en nada, porque cada papa responde a su tiempo, ¿no? O sea, no, es increíble pensar Francisco en 1980 o Juan Pablo II en el 2050, digamos, no, cada papa en su momento. Pero sí dijo algo que a mí me llamó la atención y que va a la primera parte de la pregunta, y es, dijo, Juan Pablo II nos convocó, Benedicto XVI nos educó, Francisco nos está sacudiendo. Wow. Entonces, yo lo que le diría al Papa Francisco es que rece por nosotros para que no se nos olvide lo que quiso dejarnos, que es esa iglesia en salida, esa coherencia, esa proximidad, esa cercanía al otro, a que independientemente de quiénes somos como seres humanos, somos todos hijos de Dios, ¿no? Con nuestras virtudes y muchísimos defectos. Somos frágiles como la arcilla, soberbios. Hay un santo de la iglesia, San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, decía, es tan fuerte la soberbia que muere 24 horas después de que nos enterraron. Porque la soberbia es algo del ser humano, es muy fuerte. Que haya interceda Francisco por nosotros para que no se nos olvide lo que nos dejó, ¿no? Porque nos sacudió, realmente nos sacudió. ¿Qué le diría al nuevo Papa, a León XIV? Que recoja velas de lo que nos dejó Francisco, pero que nos mueva hacia el sentido de no tenerle miedo a expresar lo que creemos. Y él lo dijo ayer, no tengamos miedo del Evangelio ni le temamos a ser hijos de Dios. O sea, a veces quienes somos católicos o creyentes ocultamos un poco eso para evitar problemas o por... No, miren, ayer a mí me parecía increíble ver a 300.000 personas en la Plaza de San Pedro. Habían 3.000 periodistas acreditados de todos los rincones del mundo aquí en Roma. 3.000 periodistas. ¿Saben qué es eso? Eso es una cosa de locos. Todos atentos a dos cosas súper sencillas. Una chimenea y un balcón. Casi nada. Casi nada. Y eran los ojos del mundo puestos en una chimenea y dos pajaritos que estaban ahí. Ajá, sí. Y un balcón. Todos estábamos atentos a eso. Miren, a mí nunca se me va a quitar, como hicimos en Colombia, nadie me va a quitar lo bailado. El jefe de los obispos. Y ascendieron al jefe. O sea, adentro sabían que iba a pasar. Sí. O sea, uno podría presumir que eso al interior del Vaticano ya estaba mucho más, o sea, se vislumbraba mucho más de lo que hacia el exterior se podía pretender. Señora. No, pero espérate, yo te voy a hacer una pregunta. Señor. Estábamos hablando de algo, es que yo en la tarde le decía a Mauricio, ahora todos somos expertos en papas y en la información, pero no porque nosotros, sino porque los medios nos la han bombardeado, sí, no la inyectan de una manera salvaje. Pero tú estás diciendo algo chévere, con todo lo que podamos guardar de la distancia lo que es el Papa. Hay cosas del Papa que mucha gente no sabe, ¿no? El nuevo Papa, o sea, estuvo en Chiclayo, estuvo en Chicago, pero en Perú, yo también leí una parte anoche, en Perú se vieron cosas, es que todo lo que tiene que manejar un Papa y un obispo es súper delicado, y este es el representante de Dios en la tierra. ¿Tú has escuchado, tú que eres más informada que nosotros, cosas así del Papa como...? Hay un tema importante, y es que la elección de un Papa no es únicamente la elección de un Papa, es un mensaje para el momento específico que está ocurriendo en el mundo, y es una elección política, y es una elección social, y es un mensaje para las personas. Hay un montón de marketing detrás de la iglesia y hay un montón de marketing detrás de la elección de ese Papa. Y todos los papas vienen con un tema de posicionamiento de marca y con un estilo de liderazgo determinado, ¿sí?
Cuando, no sé, cuando uno hablaba del nombre de para abajo, Benedicto, todo, cuando uno ¿no? hablaba de Benedicto, él siempre se mostró como una persona intelectual, como una persona Como conservadora, distante, ¿no? distante, y llega Francisco como una reivindicación con este lado del mundo, pero además en su discurso también es austero, no, toma la decisión de no usar los zapatos, de no usar el anillo, de que su atuendo se mantenga igual. Incluso lo enterraron con los zapatos negros, no con los zapatos rojos, con los que normalmente entierran a un papa. Y ese era el mensaje que la iglesia manejaba en ese momento y quería transmitir a los feligreses. Claro, Francisco logra que muchos de los creyentes se vuelvan a acercar a la Iglesia Católica porque aunque no hubo cambios determinantes, empieza con un estilo progresista y empieza a hablar de temas de los cuales la Iglesia normalmente no habla. Sí. Y empieza a ser reconocido precisamente por eso, por el estilo cercano, por el estilo humilde. Yo no sé si ustedes recuerdan la visita a Colombia, pues el papamóvil no tenía nada alrededor, protección. no tenía nada de protección y era para que la gente lo pudiera ver y se sintiera cerca de él. Y el papa que ve fútbol, el papa que escucha música, el papa que por primera vez pone en la iglesia un tema de matrimonio igualitario, de aceptación de la diferencia, de la diversidad, pues manda un mensaje muy fuerte a las personas. Y esas estrategias de diferenciación lo que hacen es conectar emocionalmente a las personas, pero además con diversos grupos dentro de esa iglesia católica y con el público en general. Así usted no sea creyente, genera una afinidad. Sí, sí, sí. El hecho de que ahorita sea el primer papa gringo, ¿cierto? Americano, el primer papa americano, también envía un mensaje al mundo. Francisco también era americano. Del sur. Latinoamericano. Del norte. El primer papa gringo. Ah, ok. ¿Cierto? O sea, lo digo es por Eso la palabra envía gringo. un mensaje. Sí, sí, lo sé. Envía un mensaje también a las personas. Y lejos de afiliaciones de si uno sabe un montón del papa o demás, empieza también un mensaje que cambia el que traía Francisco. Hoy veía muchos medios de comunicación con enfoque de género, medios de comunicación feministas, hablando de los escándalos que se han permeado en la iglesia y cómo desde su labor de obispo, él fue uno de los que no dijo nada frente a esos escándalos. La iglesia católica ha ido descubriendo también diferentes temas que no funcionan de la forma correcta y al menos Francisco puso su posición frente a lo que estaba pasando. Hace unas semanas en el Colegio Mayor de San Bartolomé en Bogotá, en el centro, se dieron disculpas a una familia de una persona de la iglesia que abusó de una familia completa. Y eso lo logra el discurso de Francisco y eso lo logra el visibilizar ese tipo de cosas. Ahorita tenemos un papa que ya ha estado involucrado en esas situaciones y ha guardado silencio. El guardar silencio también es una respuesta. Y eso puede llevar a entender que vamos a volver a ese estilo de la iglesia y que vamos a volver a ese mensaje de la iglesia. Pero además, una usted al presidente de los Estados Unidos con el papa, que son dos de los hombres más poderosos del Claro, hay mundo, una potencia con durísima. un pensamiento como el que puede llegar a tener un presidente como Donald Trump y ahora un papa que devuelve un poco en los discursos que se tenían ahora en la iglesia. Estoy asustado. No, pero no es un tema para asustarse, es un tema para poder ver con los ojos que hay que ver y con los lentes que hay que ver. Y es que evidentemente, pues hoy en día, y seguramente después de las decisiones que se han tomado y de la situación por la que estamos pasando, que no significa que estemos o a favor o en contra de lo que está sucediendo en Estados Unidos y con la decisión del Papa norteamericano, pues vaya a ser una cosa que sea negativa. No necesariamente. El asunto es que a lo que ya veníamos nosotros en una línea de ser abiertos, de ser cercanos, de ser transparentes, pues probablemente eso se empieza a perder un poco. Empieza a aparecer un velo, un manto que no sabemos, ¿sí? O sea, no se trata de una crítica política ni más faltaba, sino más una opinión y una percepción de lo que puede llegar a suceder, porque sí puede ser un impacto fuerte. O sea, política igual, sí o sí, con la elección del Papa o con la denominación del nuevo Papa León XIV,
va a existir. O sea, afectación hay. Pero además siempre va a ser la construcción de una narrativa emocional que Sí, necesita obvio, el mundo en ese por momento. supuesto. ¿Sí? O sea, yo siento que la iglesia es una de las entidades que tiene más claro todo el tema de marketing, posicionamiento de Es una marca, transmisión de organización. comunicación. El hecho de que durante años nosotros tengamos unos discursos apropiados y lo que decía Eddie hace un momento, que el Papa sea la presencia de Dios en la tierra o el elegido de Dios en la tierra, también empieza a resonar con los fieles y empieza a generar un tema de esperanza, un tema de cambio, de justicia, de una cantidad de cosas que ese cambio es estratégico. Seguramente todos los candidatos en el cónclave tenían también unas líneas específicas, pero escogerlo a él no es fortuito. Ahí hay una línea muy clara de lo que quiere empezar a transmitir la iglesia en este momento. De acuerdo. Mauricio, ¿usted cree que el Papa escucha música? Pues de hecho, sí, señor. Sí, señor. Ay, Dios ¿Qué mío. casi se trajo para este segmento? Es que mire que curiosamente, dentro de todas las búsquedas que nosotros normalmente hacemos para poder tener la música del programa, Sí. apareció algo que yo la verdad no sabía que había A pasado. ver. Bueno, oigámoslo y ya les contamos un poquito más. David. Wake Up o Despierta, álbum musical con las palabras y oraciones del Papa Francisco en un álbum de rock progresivo lanzado el 27 de noviembre de 2015. El álbum incluye discursos del Papa grabados en numerosos lugares del mundo entre 2013 y 2015, acompañados de pistas musicales con oraciones e himnos de varios artistas y productores italianos. Este proyecto, dirigido artísticamente por Don Giulio Neroni, quien trabajó previamente en producciones musicales para los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, buscó llevar los mensajes de paz y apertura del pontífice argentino a un público más amplio mediante el lenguaje universal, la música. Usted puede creer que pues claro, él no estuvo en la canción ni estuvo rockeando, no, pero lo que se trató de hacer fue una mezcla entre ese estilo o ese género musical, el rock, porque además hay varios, o sea, debo reconocer, el álbum se llama Wake Up y esta canción particularmente es Go Go Forward. ¿Listo? Como para que quienes la quieran buscar y se interesen por ese tipo, porque hay gente que le gusta ese tipo de música, lo pueden oír. Integran eso con los discursos o palabras que en algún momento Francisco dio en cualquiera de sus visitas por alrededor del mundo. Me pareció interesante porque no es algo habitual, y menos que un papa aparezca en el rock. Apareció en muchas situaciones particulares el Papa Francisco, ¿no? Sobre todo él. O sea, apareció, es como las foticos que usted fue a Circunvia, ¿no? Sí, señor. Daniel Samper, con una maestría inigualable, se encarga de sacar como las laminitas de Panini de cada uno de los disfraces que han tenido los presidentes. Y con el Papa se podría hacer un álbum, porque le pusieron gorros de indígena, le pusieron de todo. ¿Está hablando usted en la visita a Colombia? No, o alrededor del mundo. En alrededor del mundo. Ya. En todas las visitas le ponían en México, le pusieron. De las últimas visitas que tuvo fue a México, ¿no? Allí le pusieron un sombrero de charro. Y Francisco tenía eso, que se acercaba a la Mucho gente, carisma. pero que además en cada discurso tenía frases memorables y se volvía mediático. Yo recuerdo mucho, estaba buscando la fecha, en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Ahí él invitó a los jóvenes a hacer lío Sí, y además a comprometerse activamente en la vida de la iglesia y en el cambio social. Claro, él no va a decir revolucionen y rompan todo, No, pero no. ese es el mensaje. Sí. En De el fondo, fondo sí. ese es el mensaje. O toda su posición frente a los temas medioambientales o frente al tema De de la diversidad también. encíclica del Laudato Si, que también fue como tan polémico. El escuchar esas palabras en un papa pues era diferente, era extraño, era hablar de diversidad, era hablar de diferencia, pero además era hacernos responsable a todos, y ahí hay un concepto muy chévere que él empezó a tratar, y era como ese cuidado de la casa común. Ajá. La casa común es en donde estamos Sí, todos. Y entre todos lo tenemos que cuidar. Yo tengo que cuidar el planeta, pero también empezó a hablar desde la teología y a mezclarlo con ecología, con humanismo. Era realmente un discurso muy pensado para impactar a la gente, pero además para volverse mediático. Pero ¿usted lo vio en algún momento como discurso?
¿O le parecía algo a genuino? él le sale. Para mí, a él le salía. Para mí era genuino, Sí. pero tenía una facilidad para que los medios de comunicación transmitieran esos mensajes y empezaran a pensar en eso, en la diferencia de la iglesia. De acuerdo, pero es que precisamente por esa razón que acaba de decir es que me parece que era tan genuino. Porque si fuese montado, fuese libreteado, armado o con un guión, seguramente no se sentiría igual, pero a él todo le salía natural. O sea, uno oía hablar a Francisco, yo me acuerdo mucho de una entrevista que le hicieron a un grupo de jóvenes y él les pedía, por favor, pregúntenme lo que quieran, lo que quieran. Y dentro de la entrevista, muchos jóvenes le decían, es que con usted es distinto, con usted sentimos la confianza de hacerles preguntas. No queremos que se preste para interpretaciones de con quién no. O sea, aquí básicamente es Jorge Mario Bergoglio siendo el Papa frente a unos muchachos, frente al futuro, porque además era lo que él protegía bastante, la juventud. Decía que la juventud era el futuro del universo, del planeta, que teníamos que cuidarlos a ellos, que teníamos que cuidarnos nosotros mismos, pero sobre todo enseñarles muy bien a ellos. La frase exacta fue: hagan lío, salgan a las calles, hagan que la iglesia se mueva. Y otra que decía: queridos jóvenes, no balconeen la vida, métanse en ella. De acuerdo. O sea, es un mensaje directo a tomar acción y a cambiar las cosas con las que no están de acuerdo. Desde la raíz. Desde la raíz, exacto. ¿Sabe qué es una encíclica, David? Que menciona la palabra encíclica. No, ¿Usted sabe qué la es una verdad no. encíclica literalmente? Es un documento, ¿cierto? Es una carta Correcto. solemne sobre asuntos de la iglesia, particularmente de la iglesia, o determinados puntos de la doctrina católica, dirigida por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. Las encíclicas tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento y es el documento más importante que escribió un pontífice. Suelen estar redactadas en latín, el idioma oficial de la Santa Sede, y traducidas a las principales lenguas del mundo, y su título se toma de las primeras palabras del documento. Además, suelen ir acompañadas por un subtítulo que refleja el tema principal del que trata. Laudato Si fue la encíclica que publicó en 2015 el Papa Francisco I. Y él publicó otra también, que fue la Tiene de varias. Fratelli Tutti en el 2020, que hablaba sobre el amarnos a todos, sobre la fraternidad social y sobre el cuidado y la amistad entre todos. Y hay una muy conocida de Juan Pablo II, que él hablaba sobre la dignidad de la vida humana. Esa sí, no me acuerdo cómo se llama y es que no la he logrado encontrar, pero esa también es muy conocida por los mensajes que enviaba también en ese momento sobre lo que estaba ocurriendo en términos políticos y sociales. Fratelli David. Fratelli, ¿sí sabe qué es? Fratelli Tutti. No. Hermano David. Hermana Sorelle Alejandra. Tiene... ¿Y Sorelle es hermana? Una sección, sí. No, es que ya estoy empezando a entender el italiano. Ese es latín. Mauricio. Por eso es que entiendo mejor el italiano. ¿Había una sección nueva en este programa? Pues yo no sé, porque es ¿Ya no es que nueva? está estresado, está preocupado. No, pero las Debemos secciones hacer una... no se ya pueden- estamos online, todo, absoluto. Dele sin miedo, yo no. No, pero es que, debemos hacer una claridad, y es que hace unos minutos este señor, yo no sé si fue una amenaza, una afrenta o qué fue, pero nos dijo, no vamos a estar en YouTube porque solamente se está transmitiendo ahorita por Sintopía Radio, entonces si llegó a suceder algo, quienes nos están siguiendo a través de YouTube, por favor, la culpa es de David. No, mentiras. Nunca. La idea es que nos excusen al porque contrario. está tratando de solucionar este hombre aquí, estaba súper estresado. Le hago la pregunta, ¿no hay problema con la sección? ¿Cuál es su sección? Pero no estamos en YouTube. ¿Sí estamos? Estábamos Sí, en- sí, sí. Un saludo a YouTube. Con esto que nuevamente. dice... ¿Qué está haciendo? Datos, recomendaciones, todo lo que quieres saber ahora en el Rincón del Búho. Ya, con eso confirmo que si estamos en YouTube, creo que sí, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, Adelante. ya saben. Rincón del Búho. Sí, ya estamos. Bueno, Olviden listo, todo acá lo que ya, dije. muchas gracias, fue para marearme, pero Adelante. pues eso. El Rincón del Búho. Así que ya saben, gente, bienvenidos a este Rincón del Búho. ¿Cuál es no lo hemos enumerado, ¿verdad? Todavía no hemos enumerado cuántos rincones del búho han habido, pero en este episodio número 81
vamos a hablar, como no, evidentemente de el Papa, ¿no? Sí, que la voz Datos cambia curiosos. un tono gregoriano. Es que No, hay que hacerlo. ustedes sí. dos Pues no, es que hay una no sé. forma de narrarlo, Sí, contarlo. Está bien, hagámoslo. No, está bien, lo felicito. A un Así tono fue, Solamente gregoriano. sí, correcto. Primero Lo un tono único que están gregoriano. haciendo es impostar la voz. Exacto. Y segundo, por llevar la contraria y por hacerme a mí sentir mal por lo que estoy diciendo, pero Porque no me hacen no sentir usa mal. el tono gregoriano. Tranquilo, ellos no lo entienden. Agustiniano. Yo voy a Ellos no lo intentar, entienden, yo voy a la verdad. intentar a partir de este Esa es la momento actitud. tener No, ese tono ceremonial para hablar claro. del Papa. No, no estoy de acuerdo. Qué bonito, qué bonito. Vamos, David. Pero bueno, comenzando con los datos curiosos, que en realidad tengo 5, digo todos los 5. Ustedes me Adelante, yo lo dirán. corto. Si yo quiero cortarlo en el primero. Ah, bueno, lo listo. corto. Para aquellos que no lo sepan, primer dato, papa significa padre en griego y pontífice viene del latín y significa constructor de puentes. Segundo, Venga, lo voy a cortar. Sí, ves, bueno, que de una, eso el no, primero. se le da esa... Eso de no, pero construir ustedes no me- puentes es poderosísimo. Y es la insignia de este papa. Exactamente. Es constructor de puentes. Segundo, el papado o pontificado más largo fue el de Papa Pío IX, con un total de 31 años y 7 meses. Uy, ese desde señor vivió hasta 1800, desde un poquito más que 1846 Matusalén. a 1878. No, pero Y perdón un segundo. Lo que pasa es que antes los papas Era más jóvenes. Correcto. se les llama Eh, arrancaban... De hecho, uno de los candidatos que estaban en este momento Éramos para papa tenía como 45 Sí, correcto. años. O sea, nos Sí, sí, tocaba tener papa como 40 años. Sí, incluso lo que se está diciendo en este momento es que Vitrus, el apellido del papa es Vitrus, creo que sí. Prevost. Bueno, ¿Este papa? sí, también le cambié el Robert apellido. Prevost. Es Como el Castro, Cortés es en Castro, latín. es Castro o Cortés, lo que Del sea. Cortés en latín. Pero están diciendo que el papa, digamos que sí tiene una edad que no es 40, pero está Ah, en bueno. perfectas condiciones. Pero bueno, está sano. continuando Sí, perdón, todavía disculpe. con el segundo dato. Completos. Tercero. Y no, segundo, Bueno, sigue siendo el segundo. mismo. Ah, es el mismo. Sí. Tiene más complementos. Y el de segundo dato. pontificado más corto De Pío. fue de Papa Urbano Ah, sí, VII, yo le pregunté a de David. solo 13 días, del Ah, 15 al 27 de septiembre de 1590, Cortico. debido a que murió de malaria. Ay, Para malaria, complementar lo suerte. que dije ahorita, el candidato más joven fue el cardenal ucraniano Mykola Bikok. Nació en 1980, 45 años. Súper joven. Sí, 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 señor. Y le quedan, seguramente si hubiese quedado, son muchos ¿Tiene años otra de papado. oportunidad? Sí, todavía. Y El eso... Papa que iba 18, Y 20 esto, años. de nuevo, ya lo puso en las conversaciones de las personas, lo puso en las conversaciones de los medios Está y lo en resaltó la- dentro de eso. Vamos a tenerlo en cuenta, a ese Papa. Pero van a acordarse de mí en 20 años cuando le ¿Tercero elijan o Papa. segundo? Tercero, Juan es el nombre más común usado por los papas, usado carajo. hasta en 22 ocasiones. Upa. ¿Van 22 Juanes? Hasta en 22 ocasiones. O sea, van contando 22 al- Juanes. Cuarto, Cuarto. esta sí es pregunta para los aquí A ver, presentes. hágale, bótela. ¿Saben cuál es el Papa Juan XX? Juan 20. Pues fue el ¿Cuál es el último Juan que usó el nombre de Juan. Está de un agudo de la, de No la hay tarde Juan de hoy. 20. La verdad es que no existe. El Papa Juan XXI saltó este número durante la Edad yo Media siempre tuve en mente. para el corregir un error en la numeración. Se pensó erróneamente que había un Papa Juan entre el 14 y el 15, que en realidad nunca existió. Wow. El motivo de este error. Y quinto, hasta el Papa Francisco, elegido en 2013, eran un total de 266 papas, reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, siendo el primero San Pedro, el primer papa en el siglo I. Esto hace que este 2025 sean un total de 267 papas, contando el Papa León XIV. Vaya datos, ¿no? Vaya datos del rincón del ¿Desde ¿no? cuándo ¿Cómo existen hicieron? los papas? Dime. ¿Desde cuándo existe? Pedro. Dice que el primero, siglo Pedro. primero. El primero San fue O sea, Pedro. Se señora dice profesora, estamos en un programa en donde hay que poner atención. O sea, antes de Lo Cristo. dije. Con él, Pedro fue el Ya, papa. perdón, No, ¿me y perdona? no podemos dar la respuesta porque muchos estarán preguntando de eso. Igual son pocos papas La para todo ese montón de basílica- tiempo. No, Claro, y 266, un dato sí. bonito, si quieren mirar los documentales en YouTube, es sobre la tumba de Pedro. Se construye la basílica De acuerdo, de San es la Pedro base. en el Vaticano. Que es Y bellísima. allí está la tumba de Pedro. Uno puede visitar Ajá. la Sí. tumba del primer Ay, papa. Y él es el ese primer papa. Pedro, ya, ahora Ese es sí todo Pedro. tiene sentido. Pedro, sí. Pedro. Cuando vuelva le pondré más cuidado. Apostólica y romana. Romana porque está en Roma. La otra Católica, está en Santa apostólica y Sofía. romana.
Y católica también tiene un significado grandísimo que sea católica. Sí. Bueno, es que detrás del y mundo hay mucho simbolismo, ¿no? Exactamente. Y eso es... ¿Se acuerda que yo le decía a usted en algún momento que para mí la radio era un tema de mucha mística y de descubrir? Ese es otro que me genera muchísima curiosidad. A mí también. Pero sobre todo por ese lado. De religión, Mauricio, otra vez. ¿Otra vez? Pero es que, a ver. De religión católica, nos vamos a centrar en los misterios de la Iglesia Católica. Nosotros dentro de lo que hablamos con Juan Camilo, porque a él se le podrían preguntar varias cosas de eso que estamos hablando en este momento, y por qué dejamos en punta también la entrevista de él. Muy seguramente lo que vamos a hacer ya en la edición del capítulo y lo que va a quedar subido a YouTube es mucho más contenido de esa entrevista con él, pero sí quedamos, porque él también quedó ansioso, de hacer una parte 2.0, no tanto hablando de los papas, sino del anterior, de Francisco, y en este caso de León XIV, sino de otros temas que tienen que ver con ese mundo de la Iglesia y del Vaticano, que, como les digo, para mí, de verdad que me parece supremamente interesante. Me parece que es algo que se tiene que explorar un poco más y conocerlo, al igual que lo mencionamos en algún instante de la vida acerca de la política, que para poder hablar de ella, para poder criticar o para poder exigir, necesitamos conocerla un poquito más a fondo. Y si lo podemos hacer a través de alguien que esté en las entrañas del Vaticano, pues sería muchísimo mejor. Nosotros los invitamos a escuchar la entrevista completa que se le hizo a Juan Camilo Díaz, donde nos resuelve temas que nos fueron surgiendo a lo largo de la misma, como cómo es vivir en Roma, valga la redundancia, qué tan difícil fue adaptarse, porque una cosa es trabajar en Roma o en cualquier empresa, él trabaja para la Iglesia Católica, y cómo es esa estructura que también nos cuenta un poquito todos los misterios que hay alrededor de ella. Yo hice una pregunta que me la respondió muy brevemente con un sí. Le decía que se siente pasar esos muros que no pasan los turistas que visitan el Vaticano, porque uno cuando visita el Vaticano ve por las ventanas que allá queda no me acuerdo cómo se llamaban las residencias donde se queda el edificio de huéspedes, Santa Mónica, no recuerdo, donde se alojaba el Papa Francisco. Y se alcanzan a ver cosas que uno dice, los jardines del Vaticano son divinos, preciosos. Son divinos. Y esa es otra cosa que él nos va a explicar, que nos va a ir contando. Entonces los invitamos a que escuchen la entrevista completa, porque David nos va a ayudar con la entrevista en YouTube, y para que ustedes despejen muchas dudas o les surjan muchas más después de escuchar a Juan Camilo. Yo no tengo rincón del búho, pero ¿puedo dar un dato de Alejandra? ¿Eso quiere sección? No, es que me están haciendo un reclamo. Uy, a ver, ¿quién? No un reclamo, una petición. La estudiante Dayana Osorio, que está escuchando este programa. Dayana, ¿cómo estás? Dayan dice que no se me olvide la presentación del grupo de teatro de la Universidad Central. ¿Puedo dar esa cuña? Tener Angelitos Empantanados el 13 de mayo en el Teatro México. Los invitamos Angelitos Empantanados, una adaptación teatral basada en el libro del escritor caleño Andrés Caicedo. Va a ser una noche de emoción, de risas, de reflexiones, y pues es el grupo de teatro de nuestra Universidad Central, martes 13 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro México, Jorge Enrique Molina. La entrada es libre hasta completar el aforo, entonces no se queden por fuera de esto, que además es poder resaltar y ver el talento maravilloso de nuestros estudiantes y profesores unicentralistas. Angelitos Empantanados, un esfuerzo que hemos hecho en conjunto con Bienestar Institucional, con el grupo de teatro de Bienestar Institucional. Se va a presentar en el Teatro México, calle 22, 585, martes 13 de mayo a las 7 de la noche. Entrada libre, lleguen temprano porque se llena. Entrada libre, y las obras de teatro del grupo de Bienestar son muy buenas. Aquí con David y con el equipo de producción de los auditores hemos tratado de alistar luces, de alistar sonidos, y que hemos hecho un esfuerzo grande también. Y no solamente es para estudiantes, ¿no? Pueden ir familiares, quiera, amigos, cualquier persona interesada en el teatro, sin importar si pertenece o no a la Universidad Central, puede entrar ese día a esta obra de teatro que también tiene mucho trabajo detrás. Yo tengo un saludo, señor. Bueno, hágale. Dígalo. No, ya estoy triste. No, a mí es la primera vez que veo a David carcajeándose enfrente mío. Dayana, un saludo para ti, pero pues esta cuña te quiero decir, no mentiras, me parece súper chévere, me parece súper chévere, no, estoy molestando, me parece súper chévere primero que nos estés oyendo, o sea, más allá de todo lo que dijeron para promocionar el evento, que evidentemente lo podemos hacer, y no solamente con Dayan, sino con todos los que quieran, porque ya lo hemos hecho incluso con Felipe,
¿cierto? Cuando quería promocionar Repasa y Pasa, que también pasó por acá, Gran pues, valga la jornada, redundancia. además. Una jornada lindísima que tuvimos. Todos esta los que semana, quieran, la por Universidad supuesto, Estatal. pero me parece aún más bonito es que nos estén oyendo. O sea, porque si le está haciendo la solicitud, reclamo, recorderis a la profesora Alejandra Dayan, listo, Dayan, es porque está pendiente, Claro. es porque está ahí al lado del cañón, Y entonces sabe que bienvenido. va a seguir escuchando recuentos. Va a ojalá. seguir escuchando recuentos. Yo saludo a Alejandra Luna, que es mi lectora invitada la noche de hoy, porque estamos en la Feria del Libro, quedan 2 días de Feria del Libro para que vengan, todavía tienen la oportunidad de visitar stand, de visitar el pabellón de España, el pabellón de las universidades, literatura infantil, hay muchas actividades, ampliaron la carpa de eventos. Con David hicimos un pequeño recorrido el día de hoy, vimos cosas muy bonitas, hay presentaciones por todo lado, hay una carpa de cocina, ¿no? Hay conferencistas que dan De gastronomía. El sabor de gastronomía, Colombia. el sabor de Y la Colombia. idea es ir a hablar sobre gastronomía, Lindo. pero además recordar todos esos ingredientes autóctonos que solamente tiene la cocina colombiana, que eso también lo decía Juan Camilo en su Sí. entrevista. Y es que nosotros tenemos muchas cosas buenas que a veces no resaltamos. Sí, no valoramos. Y esa es una de Vengan, esas partes, la vengan y gastronomía colombiana como ninguna Nosotros no otra. pudimos hacer el recorrido con los 2 señores porque estábamos incluso con el profesor Felipe Uribe intentando el material audiovisual de este programa, poderlo editar Eso para dicen. podérselo entregar al máster. Vengan, pero además es el último fin de semana en la Filbo Y se salió y por la tangente. normalmente en este fin de semana hay más descuentos en Sí, libros. es que a eso o sea, iba. vale mucho Vengan la pena a la venir feria. este Chévere, fin de chévere. semana. Vengan a la Hoy, feria. hoy está particularmente Y entonces- más llenito. Sí, perdón. y yo entonces inicié con el saludo a Alejandra Luna, que es una lectora, Sí. una lectora fiel, y entonces me pidió el No, favor. pero es que le exigió, ¿no? que ¿Cuál con que me David pidió el fuera favor? Sí, entonces va a leer, está muy juiciosa leyendo la saga de Isadora Moon, y entonces ya se leyó El Hada de los Dientes, y ahorita va a leer el castillo Isadora Moon en el Castillo Encantado. Entonces hay una parte muy bonita para los que quieren literatura infantil. En el pabellón 17, 18, 19 y 20 está todo lo que es para niños, y allí pueden encontrar la literatura para que sus hijos o los amiguitos se acerquen a lo que son las letras. Ingeniero, ¿se da cuenta cómo la familia es la base de la sociedad Lo y es. el amor con el que usted habla de Alejandra Luna? Claro, y a Carolina Cruz, que este fin de semana es el Día de la Madre también para ustedes que son mamás. Entonces, para desearle a ella, a mi señora madre, a la señorita Lilia Cobos, un feliz Ya le día. ibas a darle saludo a mi mamá también, gracias. Un feliz Gracias por día. lo de señorita, saludo, un eso saludo. me hace más joven a mí también. Si pudiéramos hacer publicidad, entonces yo aprovecho porque Carolina me pidió el favor. Claro. Estamos en el momento de ¿Orquiplantas? las cuñas. Orquiplantas es el emprendimiento que tiene mi esposa Carolina Cruz, y tiene unas orquídeas maravillosas. Las han estado publicando que- toda la semana, sí, súper sí, bonito. sí. Un regalo perfecto para la mamá. David, si quiere un regalo para su mamá, ¿qué más que una orquídea? Momento que usted le faltó el saludo para la mamá de David. Claro, pues la señora Ruth. Ruth. Dígalo bien, deseele feliz día a su mamá, ¿no? Ruth Gutiérrez. Un saludo. Hola. Hola, así. Pero le puede llegar con una orquídea de orquiplantas que se entregan muy bien empacaditas, muy bonitas. Acá va a aparecer enfrente un Un orquiplanta, logo, sí, ¿no? sí, sí, en este Orquiplanta, momento sí. que está patrocinando esta sección Patrocinando. seguramente. Venga, y todos tienen mamá menos yo. Y la No, señora- pero es que, Es pero que vamos todos- por partes. todos hacemos. A ver, por favor. Pero si ves que lo arreglamos, aquí hay Resalte, mucha agresividad. Levante la mano y hable. O sea, la levanta cada que trata- quiere opinar y este para es el eso no, si momento. no lo haces. La señora Flor Nonso que debe estar dormida Señora porque Flor está en Monzó. España. Ah, ok. Pero, y además el Día de la Madre allá fue hace 8 días. No, ella es de acá. Pero es de acá, entonces Usted lo mañana celebra la hoy voy a acá. poner a ver completico el capítulo de recuentos para que llegue a este momento en donde su hija le dice que la ama con locura y que vuelva ya. Doña Flor, un feliz día O sea, de la eso madre. significa que le hace falta. Demasiada. Y es mi primer Día de la Madre en donde no voy a estar con mi madre. Pero no Ok. siga hablando más porque ya se le empezó aquí a encharcar el ojo. La señora- Las lágrimas las puedes mostrar acá en pantalla y Pero saludarla haz directamente. un primer plano Exacto, un para que se vea close-up. la lágrima Ok, ok, cayendo. entonces Y pongo a la señora miniatura, te Carmenza extraño, Rivera mamá. también un feliz día. A todas las mamás que nos escuchan, porque hay muchas mamitas por ahí que de verdad, gracias por estar allí, gracias por existir, y gracias a ustedes existimos nosotros. Sí. Así que con eso, no sé, Mauricio, ¿más música tiene? ¿Con qué va a cerrar? Yo No. creo que yo voy a despedirme. Entonces despida. Voy a dejar... Pero faltó el anuncio parroquial.
Sí, las redes de Recuentos. El Pero mismo director. le toca rápido, pero ya estamos pasados. Ya no nos es un está minuto de acabando. fama, Vámonos sino con ese 20 minuto segundos de de fama. fama. 20 segundos de fama. Sí, señor, literal. 20. Bueno, ya saben, espero que hayan disfrutado el capítulo número 81 de Recuentos. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como en YouTube, @Recuentos Podcast, en vivo todos los viernes y también en Sintopía Radio. Ya saben, nos pueden encontrar ahí. También en diferido, mañana van a encontrar el episodio tanto en YouTube, recuentos.podcast, y en Spotify. Ya saben que hay recuentos en el apartado de podcast, nos pueden encontrar. Y por último, y no menos importante, la red social más movida de todos Recuentos. Recuentos.radio en Instagram. 3162, excelente manejo del tiempo. ¿Algo más? No, yo solamente le tengo que enviar un saludo a la señora Pilar Angarita, porque Pero al por inicio Dios. del capítulo me estaba diciendo que por favor dijera la verdad, que yo sí aposté por la elección del Papa. Claro. No es cierto. Eso lo que significa es que estuvo seguramente Con al inicio, Betplay. que estuvo al inicio oyendo el capítulo. No sé si todavía siga, pero si estás, o sea, igual por el tiempo que estuviste, Pilío, si estás todavía, un saludo y un abrazo para ti. Recuentera, la mamá de Juan Camilo. Y un saludo para el señor Jorge Prada, porque esta mañana estuvo también muy juicioso diciendo que ahí va a estar al lado del cañón. Muy bien, muy bien. Nuestros oyentes. No es más. Fieles. De mi parte. Señor Prada, muchas gracias. No, a ustedes. ¿Trajo algo? Yo me despido ya. Por eso, despídase para poder Hasta empezar luego. a decirle a todo el mundo Hasta que luego, se señor despida. Prada. Buena noche, que descanse. Que Señor, sirve. señor Rincón, por favor, despídase. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo, gente. Muchísimas gracias y nos vemos, escuchamos el otro viernes. Bye. Venga, sí tengo algo que decir. Sí, volvemos, es que- volvemos a nuestra cabina, pedimos excusas infinitas, no hemos empezado a tiempo, pero no ha sido, como lo dice Mauricio, culpa de David, culpa de Eddie, de Alejandra, de Mauricio, de los que hacemos parte de toda esta producción. Volvemos a la cabina de Sintopía, al estudio de Recuentos, así que en 8 días sí estaremos muy puntualones, 6:10 de la noche. Y retomando nuestro las horario buenas costumbres como habitual, el puntualones. Claro, porque allí podemos hacer prácticas, porque allí podemos hacer el montaje, porque es más fácil tanto para David, que es el que más corre Sí, con esto, claro. como para nosotros que estamos haciéndole ahí. Y que bullying no y sufrimos fuerza. tanto con David. Entonces ese era el paréntesis, que para que nos sigan escuchando, fueron capítulos de feria, tuvieron muchas cosas ajenas a la operación y entonces pedimos disculpas y feliz noche. Profesora Alejandra. Arquitecto, muchísimas gracias por la autoinvitación de nuevo a Recuentos. A mí me encanta estar detrás de los micrófonos y que de fondo se oiga mi risa estruendosa, pero también me encanta estar enfrente del micrófono. Así que muy feliz de haber estado en el último capítulo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá y seguramente estaremos, que mire la cámara, y seguramente estaremos presentes con los invitados de Recuentos. Bueno. Capítulo 81. Nos fuimos hoy con muchos datos, con invitados, con conversaciones interesantes y esto es Recuentos. Sabemos que las ganas nos sobran y que cualquier tema que querramos tratar será algo distinto, siempre y cuando lo planteemos con el corazón. Ahora, este mundo religioso es tan complejo y a la vez tan amplio que nos tomaría no solo este capítulo, sino una temporada completa, pero podemos llegar a una conclusión. Que un asunto y un evento como este siempre tendrá una influencia en todos, pero no solamente en las creencias, sino que tendrá impacto en varios aspectos a nivel global, incluso en las relaciones de los países, sí, política. Así que también nos compete conocer y discutir, pero ojo, no dejamos solo este tema, también tuvimos libros, porque pues estamos en la feria, teníamos que hacerlo así, y la relevancia es considerada por nosotros al hacerlo en este espacio. Vamos a leer, vamos a llenarnos de información, vamos a recorrer el mundo a través de las letras y ya podemos decir hoy con León 14 que será una guía, ojalá, habemos Papa. David, seguimos con los retos, pero cada vez mejor. Muchas gracias por todo y en próximos capítulos creo que se vendrán sorpresas, ¿no? No tengo información al respecto. Usted sí la tiene porque usted es el que la está armando, entonces sí ¿Ah, sí? tiene información. Buen trabajo y buen programa, vamos por más. Viejo Eddie, terminamos esta etapa en la Filbo y el balance para mí es bueno. O sea, no nos fue mal, ¿no? Nos dimos a la tarea de llevar o de traer a quienes nos oyen, de llevar a quienes nos oyen y nos ven y atraer a quienes nosotros de cierta manera también quisimos, programas distintos intentando hacerlo de manera diferente, pero no sería así si no mantuviéramos ese lema de que siempre con amigos será mejor. Profesora Quintero,
Hemos obviado los agradecimientos, pero esta no iba a ser otra más de esas ocasiones, así que gracias. Y gracias por ese interés, por esa buena onda, por hacer lo que hace por Recuentos, pero sobre todo por esa maravillosa actitud. Ya no debemos decirle más que por acá siempre bienvenida. Creo que usted ya tiene perfectamente claro que hay una silla que está reservada para usted en Recuentos en el momento en que lo quiera hacer. Porque de verdad es algo que desde este programa agradecemos y valoramos inmensamente. Silencio. Y a todos ustedes, gracias. Último capítulo en la Filbo, pero en una semana nos oímos y nos vemos con más recuentos. Y les diremos cada vez que podamos este programa por ustedes y para ustedes. Hoy, salsa. Y esta canción de este par de puertorriqueños que luego de muchos excesos en su vida le componen algo a quien les dice a quien ellos le dicen lo salvó. Del álbum Las Águilas, del año 1982, los grandes Richie Ray y Bobby Cruz, y esto que llamaron Los Fariseos. Se cuidan mucho, nos oímos pronto. Chao. Recuentos, una historia, un recorrido. Me verás volar. Esta es una invitación para recordar de manera distinta un pasado, recorrer el presente y rediseñar el futuro. Recuentos.